Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de Declaración Anual Persona Moral 2024, entre la precarga y la optimización. Parte 1, ingresos. Bienvenidos. Los que estamos en esta plática normalmente pues son contadores, pero una gran parte de la gente que nos acompaña hoy pues son dueños de empresa, tienen un negocio, tienen una serie de preocupaciones sobre cómo presentar la declaración, sobre todo en estos momentos en que la autoridad cuenta con una base de datos enorme sobre el contribuyente y la declaración del ejercicio, pues es la base del mecanismo con el cual la autoridad comprueba que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Y de ahí se derivan muchísimas actividades por parte de la autoridad, ¿no? Entre ellas, las facultades de comprobación de la autoridad a través de lo que llamamos una auditoría directa o auditorías de gabinete, auditorías electrónicas. Tenemos la carta de invitación, tenemos el exhorto a cumplimiento de obligaciones, tenemos y los esquemas de restricción de sellos digitales. Es un nuevo SAT a partir de 2014 y el contribuyente está inmerso en esta mecánica. Ya les platicará también, vamos a pedirle al licenciado Pedro Ángel que platique sobre cómo la experiencia que hemos tenido en estos últimos meses sobre el carácter punitivo de la autoridad fiscal y la base como lo punitivo, lo penal, pues, y cómo es la base para que la autoridad comience a trabajar sobre sus esquemas, una propiedad fiscal muy activa, un SAT muy activo y un intercambio de información entre las diferentes instancias que forman parte de esta mecánica de la declaración anual. Como les comento, a través de un artículo 63 en el Código Fiscal de la Federación, en que entre las instancias se pueden intercambiar información. Entonces, estamos en un modelo muy interesante. Entonces, no dejemos el esquema solamente en la parte administrativa y hoy platicaremos de un tema súper importante, la parte de los ingresos en la declaración anual. Ya saben que cuando presentamos la declaración, vamos a manifestar los ingresos, vamos a manifestar también nuestros gastos, que conocemos en algunos espacios como los egresos, nos va a dar un resultado fiscal y sobre ese resultado fiscal en el terreno que nos ubiquemos, en el modelo de negocio que tenemos, menos nuestras deducciones, vamos a generar una base de impuesto, un resultado fiscal, y a ese le vamos a agregar otros conceptos que también forman parte de los ingresos. Adelante, por favor. Bueno, pues ya saben, hoy me acompaña, ya como Mari lo señaló, el contador Raúl, el licenciado Pedro y la experta en este tema, la contadora Karen Campos. Y adelante, por favor. Bueno, pues ya saben, descarguen el material. Ahí tenemos muchos mensajitos todavía de personas que están esperando ingresar a través del chat, de las redes, de Telegram. Adelante, por favor. Y pueden ir bajando el material aquí a través de la publicación en la página, pero también pueden mandar un mensaje a la asociación y de inmediato les mandamos el material o a través de nuestras redes. Adelante, por favor. Y al final, amigos, pues les vamos a obsequiar un papel de trabajo ahí en materia de ingresos para la preparación de la declaración. Sí, adelante, por favor. Bueno, entonces en este sentido, amigos, regresamos. Vamos a platicar de los ingresos. Yo voy a dar algunos elementos básicos, por ejemplo, no todos los depósitos que tenemos en nuestras cuentas bancarias son ingresos. Y ahí hay una pequeña diferencia y una gran diferencia en la materia fiscal que les pasa constantemente a los contribuyentes. No todos los depósitos que tenemos en una cuenta bancaria son ingresos y no todos los ingresos son ingresos acumulables. Entonces ahí entramos en los terrenos de el depósito como a lo mejor un reembolso, una devolución, y luego tenemos los ingresos que manejamos para efectos de carácter contable, y luego tenemos los ingresos acumulables para la materia fiscal. Entonces, esos tres elementos a veces nosotros como contadores, y me refiero a mis compañeros contadores o a mis compañeros fiscalistas, pues a veces no le logramos transmitir a nuestro cliente esa situación
y luego tiene muchos problemas, ¿no? Entonces hay que explicarles claramente que un depósito no necesariamente es un ingreso no necesariamente es un ingreso acumulable. Un ingreso acumulable va a ser aquel que la ley nos va a señalar con ciertas reglas para que se pueda considerar que se va a pagar o va a ser sujeto de un gravamen o se va a acumular a una serie de otros, ingresos que vamos a ir obteniendo. ¿Sí? Y una de las preguntas que normalmente nos hacen nuestros amigos en esa declaración del ejercicio, en esa declaración que tenemos del ejercicio, pues me dicen, oye, pues yo técnicamente tengo este ingreso, pero ¿qué crees que es una devolución? ¿Es un reembolso? Ya entrará en la materia el contador Raúl Dávila y les va a explicar toda esta situación y cómo disminuir esos ingresos, ¿no? Cómo el problema, el gran problema, dilema de cómo disminuyo tanto ingreso si a lo mejor posiblemente no es un impuesto acumulable, no es un ingreso acumulable. Pues la ley tiene muchísimas vertientes, muchísimas características. Hoy trataremos de tocar la mayor parte, sobre todo porque ahora, en este momento, lo vamos a plasmar en la declaración del ejercicio. ¿Sí? Entonces ¿qué es lo que sí tengo que declarar? ¿Qué es lo que yo no debo declarar? Porque la ley misma me lo señala y me va a decir ciertas características y ciertas obligaciones para que esa situación no considere un ingreso y pueda impactar en la economía de la empresa, en la economía del contribuyente, ¿sí? Ya en abril platicaremos de las personas físicas, hoy platicaremos de las personas morales, ¿sí? Entonces vamos a repasar, amigos, cuáles ingresos se acumulan para efectos de la declaración. Y los vamos a ir acomodando en los formatos que autoriza la autoridad para presentar la declaración del ejercicio. ¿Sí? Y vamos a ver, amigos, también en la experiencia 2024, que a lo mejor nos regresamos a nuestra experiencia 23, 22, 19, que 19 está súper vigilada por la autoridad fiscal en estos momentos. Están llegando cartas de invitación, estamos resolviendo muchas de estas situaciones. Y dice la autora, aquí yo tengo estos ingresos, tiene esta conducta típica, y lo que más ha hecho la autoridad en sus últimos momentos, y el contador Raúl va a platicar de ese tema, como en las cartas de invitación, como en las auditorías profundas, la autoridad tiene con sus bases de datos información que cruza con ella y nos señala esa conducta del contribuyente. Y a lo mejor ahí tenemos problemas, ya les platicará el contador Raúl sobre cómo el CFDI juega un papel determinante en este momento, cómo el pago provisional juega un papel determinante, ¿sí? Y luego conductas atípicas, nuestro contribuyente se viene comportando de una forma y de pronto tiene un salto de ingresos o tiene una bajada muy fuerte de sus ingresos. La autoridad dice, bueno, ¿qué le pasó? Y la autoridad tiene un programa de conductas que va siguiendo la conducta. ¿Qué quiere decir la autoridad? Pues ahora sí tiene una vigilancia. Lo que llama la autoridad es esa vigilancia profunda del contribuyente. Vamos a platicarles también nuestra experiencia en esa materia. Y también cómo la autoridad no solamente se queda en el dato, ¿no? Hemos tenido auditorías en 2023, 2022, en que la autoridad nos señala en una carta de invitación, oye, de los ingresos que me señalaste, ¿me puedes demostrar el origen de ellos? Y con fundamento, la autoridad tiene fundamento para llevarlo a ello, y ahí entramos en otro problema, ¿no? La situación es que la autoridad tiene facultades de comprobación, en que es una auditoría, y facultades de gestión, las que les comentaba, estas cartas de invitación. ¿Cuál es la gran diferencia, no? ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia está en que en una auditoría la autoridad se va a presentar técnicamente en el domicilio o nos va a mandar un comunicado para que yo le lleve información, y en una carta de invitación nos señala, esta no es instancia de revisión, sin embargo, te estoy orientando para que corrijas tu situación. Y técnicamente la orientación es tan blanda, tan sencilla, que pues, en el papel, pero en la práctica nos restringen los sellos digitales, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esta situación. Y vamos a platicar sobre la experiencia de la práctica. Vamos a ir viendo estos elementos para adelantarnos y conocer ahora sí, como dirían nuestros compañeros de la asociación y algunos compañeros que nos dedican también a esta materia, un análisis introspectivo, dirían los psicólogos, un análisis introspectivo de nuestra empresa.
Y vamos a platicar de unas cuentas que la autoridad ha tenido mucho énfasis en los últimos meses, en las cuentas de utilidad fiscal neta y en las cuentas de capital de aportación, ¿sí? Cómo ha estado la autoridad señalando cómo el factor de ajuste inflacionario se convierte en un ingreso o cómo nos impacta en el coeficiente de utilidad. Adelante, por favor. Vamos a ir aclarando punto por punto. Por favor, adelante, por favor. Entonces, amigos, vamos a ver estos puntos a considerar que ya señalamos. Vamos a definir los ingresos, cuáles son los ingresos no acumulables, cuáles excepciones tienen para el tratamiento fiscal, algunos casos especiales como que ya les adelanté, y esa parte está muy vigilada, dividendos, profit y CUCA. Adelante, por favor. Entonces vamos a entrar a los puntos a considerar y voy a invitar al contador y ingeniero Raúl Dávila para que nos platiques, Raúl, sobre esta temática tan importante y cómo lo vamos a ir relacionando con nuestra declaración del ejercicio, cómo lo vamos plasmando e ir recordando elementos que yo, por eso les comentaba a Mari, vamos a ir haciendo nuestros apuntes para que cuando ya estemos, ahorita vamos a prestar también tomo los formatos, cuando ya estamos frente al formato, ¿qué es lo que voy a colocar ahí, no, Raúl? Vamos entonces a ubicar por qué es importante la declaración y qué elementos en esta primera instancia, quiénes están obligados, en qué momento, cómo va a ser, cuál va a ser el efecto de la PTU. Adelante, Raúl. Bienvenido, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a la plática. Pues sí, efectivamente vamos a tocar algunos puntos importantes sobre lo que son los ingresos. Hay que recordar que ya fue en diciembre que ya tuvimos una sesión del precierre de, oigan, empresas empiecen a ver cuáles son sus pendientes, cobren los CFDIs que ya cobraron, que no pudieron cobrar en ese momento, vean sus deducciones. Bueno, todavía tenemos de aquí hasta el 31 de marzo para tratar de amarrar esa parte, aunque ya estamos contra el tiempo verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria pues se basa mucho en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, y para darles un recordatorio pues es esa parte que ellos se basan referente a la información que tienen en su poder, y la información que tiene en su poder es el CFDI. ¿Por qué empezamos con esto? El CFDI es el eje central de la autoridad de fiscalización. Es la información que nosotros le estamos brindando sobre nuestra operación. CFDI mal hecho, información mal hecha o información que tenga alguna discrepancia, la autoridad decir, pues tú me lo comentaste, tú me lo señalaste, yo por eso aquí encuentro estas diferencias. Entonces, todavía tenemos estos días para corregir alguna situación y vamos a empezar. Primero hay que comprender la importancia de la presentación de la Declaración Anual de Personas Morales, que es la culminación real del ejercicio. Efectivamente, el 31 de diciembre terminó el ejercicio, sin embargo, tenemos todavía estos lapsos de 3 meses pues, para corregir. Ya tuvimos esos 3 meses para preparar los papeles de trabajo adecuadamente. Al rato o en unos momentos a través de aquí el chat les voy a compartir un papel de trabajo base. Es base, no significa que les va a solucionar el problema porque tú lo tienes que ajustar a tus necesidades, pero solo es una base para que empieces a prepararlo si es que no lo tienes. Y si ya lo tienes, ver qué le puedes quitar a mi papel de trabajo y decir, ¿sabes qué? Este se ajusta y me gusta más esta parte, porque hay que recordar que el conocimiento que se comparte es conocimiento que se aprende y además vamos mejorando todos. También es identificar los rubros adecuados en la plataforma para la declaración electrónica. Algo que nos pasa cada año es que la autoridad cambia. Este año ya tuvimos un cambio de cara referente a la DIOT y ahora también a lo que es el portal del Servicio de Administración Tributaria. Hay que saber también qué papel juega en la declaración del ejercicio la PTU. ¿Por qué? Porque la PTU también hace unos años nos la cambiaron, y una cosa es la PTU que se calcula referente al final del ejercicio y otra cosa es la que se reparte de acuerdo a las nuevas reglas. Entonces, mucho ojo ahí porque ahí vemos la parte deducible y todavía vemos mucha confusión. ¿Por qué? Porque son cambios tan drásticos en su momento que nos van cambiando un poco la cara. Y tener en cuenta pues la declaración del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Es la culminación. Tuvimos utilidad, tuvimos pérdida, ¿qué vamos a hacer con esa utilidad? La vamos a repartir. Vamos hoy a tener una plática un poco de dividendos distribuidos y de la repartición de utilidades provenientes de la cuenta CUFIN. En los casos de que los socios y accionistas sí reciban de esa cuenta, y bueno, vamos a iniciar. Las personas morales presentan la declaración anual correspondiente vía Internet. Bueno, esto no viene en ley, viene en miscelánea fiscal. Para este ejercicio es la 2.8.3.
es una facilidad. ¿Qué vamos con facilidad? Que no es ley, sin embargo, la complementa. La fecha límite para presentar la declaración anual del ejercicio es el 31 de marzo de 2025, que si más no me equivoco cae en viernes, entonces mucho ojo, porque el año pasado tuvimos la ventaja de que el 31 caía en sábado y todavía tuvimos hasta el lunes, entonces no tenemos esos 2 días extra para poderla subir. Esto lo encontramos en el artículo 9, segundo párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Adelante, por favor. Bueno, ¿quiénes están obligados? Vamos a ver el artículo 1 y lo vamos a ir desglosando. Aquí se los marqué los puntos azul en importante para que vayamos viendo lo que necesitamos. ¿Quiénes la presentan? Las personas físicas y las morales del impuesto sobre la renta. Recordarán que mencionamos que para personas morales es hasta el 31 de marzo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quiénes la presentan? Los residentes en México, sobre todos sus ingresos, los residentes en el extranjero, pero que tengan establecimiento permanente en el país, y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riquezas situadas en territorio nacional. De acuerdo, empresas que se encuentren residentes, bueno, que se encuentren residentes en el extranjero y que a lo mejor estén cobrando un arrendamiento o alguna situación aquí, como en el caso de algunas inmobiliarias. Adelante, por favor. Entonces, aquí lo vamos a ver un poco más gráficamente. Esos son todos los que presentan las declaraciones. Ahora, la mayoría de nosotros, por parte de la Asociación de Empresarios, o los que fuimos invitados a esta plática, o los que invité, o los que están presentes, la mayoría vamos a caer en sociedades mercantiles. Adelante, por favor, y vamos a ver estas sociedades mercantiles que son las que encontramos en la LGCM, que es la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedades cooperativas y la sociedad por acciones simplificadas. Estas son las principales que van a estar presentando la declaración anual. Adelante. Bueno, antes de seguir, como dato curioso, somos 6 millones de contribuyentes personas morales, así que mucho cuidado en esta parte porque se nos va a llenar el sistema en el mes de abril, en el mes de marzo, discúlpenme. Ahora, referente a esta parte, ¿cuáles son los papeles de trabajo que por lo general se preparan? Ahora digo por lo general porque cada persona moral tiene sus particularidades por el tipo de negocio que están llevando o la forma en la que es llevada su negocio en marcha. Tenemos la determinación de impuestos sobre la renta del ejercicio, que eso es para todos. Tenemos la actualización de pérdidas fiscales, la determinación de la PTU, la conciliación contable. Bueno, aquí podemos ver todos los papeles que por lo general se llevan y que estos los vas a encontrar en el papel de trabajo que en unos momentos te subo. Todavía no te los subo porque vamos a seguir platicando y en medio de la plática pues te los voy a compartir. Adelante. Bueno, ¿por qué se debe de presentar? Las personas morales, pues bueno, se debe de presentar la declaración, pero no solamente se debe presentar, sino qué obligaciones tenemos. También se presentan lo que son los estados financieros, que entre lo que se encuentran son los de posición financiera. También estamos obligados a presentarla. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ver reportado lo que es la utilidad fiscal o la pérdida fiscal o la participación en las utilidades de los trabajadores. También hay que recordar que esta declaración viene acompañada ya de declaraciones provisionales, o sea, pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Y ahora me dirás, ¿y esto qué tiene que ver con el IVA si son mensuales y definitivas y es un impuesto diferente? Bueno, ya en las revisiones profundas o en parte de las facultades de comprobación por parte de la autoridad, ¿cómo se llama? Ellos ya están diciendo, ¿sabes qué? ¿Cómo es posible que tú me estás declarando esto de IVA y en ISR no concuerde con quién más estás teniendo actividades? ¿Estás haciendo actividades en el extranjero? ¿O por qué me estás declarando menos ingresos, pero me estás pagando partes correspondientes de IVA? Entonces, es importante tener este amarre de información correctamente. Ahora, si nos damos de parte del Código Fiscal de la Federación, ¿qué efectos tengo si no presento la declaración anual o cualquier otra declaración provisional? Bueno, si el contribuyente no presenta la declaración anual al Servicio de Administración Tributaria, puede dejar sin efectos o puede restringir también el certificado de sello digital. ¿Y qué pasa si nos restringen el sello digital? No facturamos, no podemos pagar nómina, no podemos prestar un servicio, porque aunque lo prestes, ¿cómo te lo van a pagar si no puedes emitir el CFDI? Y ningún cliente creo que te quiera pagar si tú no les puedes emitir un CFDI. ¿Por qué? Si no va a tener deducción. Por eso es importante cumplir con la obligación.
Se pueden presentar hasta en 3 ocasiones la declaración, pero solo si es que incrementas ingresos o disminuyes deducciones. Claro que puedes moverle al revés, ¿no? Que es disminuir ingresos y aumentar deducciones, pero mucho ojo porque aquí ya nos están indicando en esta parte que si tú haces esta parte, voy a ir a revisar el por qué, porque voy a verificar que efectivamente tenías más deducciones. La auditoría fiscal nace por no presentar la declaración o presentarla con errores. Regreso al artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Información que obra en su poder los FDIs contra lo que yo le declaro, ahí nacen las diferencias. Ahora me van a decir, pues efectivamente, pero ¿qué hago, Raúl, si yo emití el CFDI, pero no me lo pagó? Para efectos de IVA tenemos una historia, para efectos de ISR vamos a depender mucho de nuestro régimen, pero aquí es donde debemos de invertir en las áreas de facturación. El contador tiene que tener esa facilidad o le tenemos que ayudar o apoyar en esa facilidad para que el CFDI vaya con las características. Y ahorita vamos a ir tocando esos temas. Adelante, por favor, Dulce. ¿Por qué se debe presentar la declaración? Bueno, vamos a ver las multas. Van desde los 1,810 hasta 22,400 pesos por obligación omitida o presentada con errores. Ahora, hay que recordar que no solo es la declaración anual, también es la declaración, las declaraciones provisionales, que es el conjunto que presentamos mes con mes. Entonces, mucho cuidado aquí. Presentadas con errores desde los meses pueden derivar hasta el anual. Ahora, ¿qué pasa si tengo un error en enero y el sistema tarda 3 días en jalar datos? Tenemos 36 días para corregir si es que el error viene desde enero. Entonces, mucho cuidado aquí porque hay que recordar que va en escalera la información. Si yo modifico en enero, tengo que ir modificando las demás. Entonces, mucho cuidado aquí. Adelante, por favor. Y fíjate, Raúl, yo quisiera hacer un comentario ahí para nuestros amigos. Una primera recomendación a todos los que nos acompañan y presentan declaraciones es que deben considerar que el año 24 tuvimos muchos problemas porque presentábamos el pago provisional y como tú bien lo señalas, Raúl, se tardaba hasta 3 días o 4 días en que el sistema lo reconocía y muchas personas de los que nos acompañan no lograron presentar la declaración en la fecha límite de marzo y después llegaron de inmediato las invitaciones. No, y como bien decías tú, ahí no hay no tenemos una inteligencia artificial todavía con el SAT, realmente una inteligencia artificial que localice proyecciones y indicaciones. No, tenemos unas bases, otras de datos que el SAT le generan esas diferencias. No hay una inteligencia artificial. Ahí hay una gran diferencia con mis compañeros y con el respeto que me merecen mis compañeros fiscalistas. Hablan de la inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial son proyecciones, son modificaciones, todo. No. Aquí la autoridad tiene unas bases de datos, diferencias, son diferencias. Ya el día que tengamos verdaderamente inteligencia artificial, entonces sería así, vamos a tener un contribuyente totalmente diferente, ¿no? Pero el hecho, perla uno, ¿no? Hay que tener cuidado de cuándo vamos a presentar nuestros pagos provisionales, si es que tenemos la necesidad de hacerlos para presentar la anual y tomarnos el suficiente tiempo para ello, ¿no, Raúl? Efectivamente. Aquí también comentando esta parte, ¿no? O sea, ya les dije cuántas empresas somos, ¿no? Y Sí, ahora, ¿cuántos CFDIs se emiten al minuto? Son 3 millones de CFDIs que emiten todos los contribuyentes en conjunto. Si de verdad, como lo mencionas, si de verdad existiera esa inteligencia artificial, todos tendríamos diferencias. La verdad es que solamente lo que sí es de presumir por parte del Servicio de Administración Tributaria es que dentro de los entes gubernamentales que están en el mundo es de la que más información posee de sus contribuyentes, porque el CFDI pues trae casi toda la información. Se emiten 3 millones por minuto. Imagínense la cantidad de big data o de información que está ahí. Lo que sí tiene la capacidad es que hace los cruces de información y todo en base al artículo que les mencioné, el artículo 63, y ese es el que toman de base para encontrar las diferencias. Adelante, por favor, Dulce. y nos Bueno, preguntaba ¿dónde? Raúl eso, Sí, ¿no, Raúl? Por qué tantos FDIs? Porque nada más hagamos el cálculo de cuántos se emiten por gasolina, cuántos se emiten por nómina, cuántos se emiten en los centros comerciales grandototes, ¿no? Cuántos se emiten en los pequeños comercios. O sea, es una cantidad enorme de CFDIs. Ahora nosotros hemos estado haciendo
sin ser manuales para que cada empresa tenga un manual de emisión de sus CFDIs en específico, ¿no? Digamos, como que un traje a la medida para a ciertas empresas, ¿no? Porque tienen problemáticas en ese CFDI. Oye, Raúl, y entonces, ¿qué vamos a empezar a vaciar en esta declaración de 2024 que vamos a presentar en 2025? Ok, bueno, si quieres vamos, mencionando esta parte, como dices, de información. Nada más imagínate la emisión de nómina. Son 50 millones de contribuyentes que se encuentran en sueldos y salarios, de nada más los que se emiten en nómina, y eso considerando si fueran nóminas mensuales, pero tenemos nóminas semanales, tenemos nóminas quincenales, entonces imagínate la cantidad de información. Pero bueno, ¿dónde vamos a vaciar esta información? En la declaración anual de 2024 que vamos a encontrar dentro de la plataforma, y ahorita les vamos a decir cómo encontrarla, y si no, pues ustedes seguramente ya la encontraron, pero es importante antes de esto verificar los periodos de nómina, porque hay que recordar que los visores de nómina traen para efectos favorables a nosotros de nuestra deducción de nuestros trabajadores. ¿Por qué es importante esto? Miren, hoy estamos a 27, tenemos hasta el sábado para corregir si tenemos algún error de nómina de alguno de nuestros trabajadores. ¿Qué error común tenemos ahorita? Lo del subsidio. Ten mucho ojo aquí. Si ya detectaron esa parte, tenemos hasta el 29. Bueno, esto lo vamos a encontrar en la regla 2.7.5.6 para efectos de la resolución miscelánea 2025. Ahora, ¿qué aplicativo vamos a ocupar? Bueno, el que se encuentra a través de la página del Servicio de Administración Tributaria y se divide en dos secciones: ISR, personas morales, y los estados financieros. Va a correlacionar la información. ¿Recuerdan hace algunos años cómo nos tenían muy trabados con los estados financieros? Bueno, ahorita se le bajó poquito porque ni la misma autoridad tenía esa fortaleza. Sin embargo, hay que recordar que ellos sí tienen, aunque no lo mencionen, sí tienen una contabilidad nuestra detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque tienen los CFDIs. Entonces, por eso ellos ya se van dando una idea. Ahora, la sección de ISR, personas morales, ¿cómo está dividida? Está en ingresos, que es lo que yo cargo por medio de mis CFDIs, las deducciones, los CFDIs que recibo, y algunas otras deducciones que por ahí tenga, que a lo mejor tuve un gasto en el extranjero, que seguramente me las van a solicitar y es importante tenerlas correctamente fundamentadas. Tendremos una determinación y ya nos dará pagos y los datos adicionales correspondientes después de haber llenado todas estas secciones. También hay que recordar que como cálculos automáticos tiene el ajuste anual por inflación, que aquí vamos a tomar algunos detalles importantes. Vamos a tener en esta plática una sección sobre el ajuste anual por inflación y también para la determinación del PTU a repartir. Adelante, Dulce, por favor. Bueno, dejemos de lado no solamente la información, sino cómo lo vamos a hacer correctamente y qué puntos debo tomar. Primero, los ingresos acumulables y el CFDI. Acuérdense que en este tipo es detallar los CFDIs que ya recibí, que yo ya fui prellenando durante los pagos provisionales. El CFDI ya tiene esta información y la cruza. Y si detecta diferencias, pues puede iniciar una revisión. Ahora, consejo, revisa que tus FDIs coincidan con los ingresos. Y ahora me van a decir, porque tuvimos el caso hace algunos años. Un contribuyente dice, oye, es que yo tuve ingresos en el extranjero donde yo no soy residente, pero la ley del impuesto sobre la renta me señala que no los debo de acumular. Y mucho ojo aquí, porque este es uno de los temas interesantes que vamos a tocar hoy. Una cosa es que no se acumulen en la mensual, pero no significa que no los debas de declarar. Entonces ahorita vamos a ver ese procedimiento, porque es esa parte que tomamos la literalidad de la ley, pero nosotros como contadores o nosotros no nos allegamos a esa parte y vemos cómo se realiza ese procedimiento correcto para no acumularlos y los vamos a ir a acumular para efectos del anual. ¿Por qué? Porque si lo hacemos incorrectamente, como me pasó con este contribuyente, es que no los declaró en la mensual, la autoridad vio esa diferencia y tenía dos problemas. Uno, los acumuló en la anual como otros ingresos, entonces la autoridad creyó que era otros ingresos diferentes a los que él estaba señalando del extranjero. Y dos, la autoridad tenía una diferencia en el mes correspondiente de esos ingresos, entonces eran doble ingreso. ¿Por qué? Por no saberlo declarar correctamente. Y por eso es importante que si tenemos estos detalles, se acerquen a los expertos o se investigue esta parte para evitar estas diferencias que nos pueden hacer un efecto cascada en el futuro. Nómina y PTU no hay margen de error. Como les mencionamos, tenemos hasta qué día para modificar: 28 de febrero de 2025. Si está mal realizada la nómina o algún CFDI, la autoridad no los puede desconocer. Y si nos toca
una revisión muy quisquillosa, pues mucho cuidado aquí. Luego los Sí, a ver, estados financieros. Raúl, ahí fíjate que quiero hacerles un comentario a nuestros amigos que nos acompañan. Nosotros estamos promoviendo unos amparos ahorita en la parte jurídica, pues, contador y abogado. Fíjate que muchos de nuestros clientes y conocidos de otros despachos, amigos, despachos hermanos, y aquí en la asociación también, fíjate que les cancelaron, Raúl, los certificados de sello digital. No pudieron emitir la nómina. Y entonces la autoridad nos está poniendo como fecha límite el 28 de febrero. ¿Qué va a pasar si no han podido recuperar sus sellos digitales y no han podido emitir esas nóminas que se quedaron pendientes? Entonces, ahí nosotros ya encontramos por ahí una salida. Y yo creo que tenemos, y no solamente pasa con nóminas, me refiero, Raúl, por este tipo de situación, porque la norma también señala que yo puedo obtener mis FDIs del año anterior hasta antes de la presentación de la declaración del ejercicio, pero siempre y cuando, Raúl, yo tenga el elemento que demuestre que efectivamente la actividad se llevó en aquel momento y para efectos de ICR, pero Ok. el efecto del IVA lo voy a acumular hasta el mes en el que lo pagué. Entonces, ahí tenemos grandes problemas que tienen que ver con este punto que tú tratas, Faraón. Sí, vamos a decirlo así, y tú lo acabas de mencionar, si hay alguna alternativa que es una especie de parche, y decimos especie de parche porque efectivamente el CFDI se debió haber emitido en el momento correcto, pero ¿qué pasó? Como dices, a lo mejor se les pasó. ¿Qué haces, no? ¿Cómo lo reconoces? Porque tú como contribuyente dices, ok, se pasó, ¿cómo lo reconozco? Efectivamente hay un error, efectivamente se tiene que declarar, y como dices, ¿hasta qué día tengo para hacerlo? Lo acabas de mencionar correctamente, hasta el último día en el que se debió de haber presentado la declaración. Y ahora, ¿cómo le hago yo para emitir un CFDI en 2025 para efectos de 2024? Y entonces, ¿qué se tendría que hacer, no? Bueno, si estás en este caso, pues te puedes acercar con nosotros y lo podemos platicar, porque también no se trata nada más de mencionarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo menciono, es muy probable que dices, bueno, y que digan, es que Raúl lo mencionó, no, a ver, espérense. Puede haber también una parte, a ver, vamos a ver, buen día. En noviembre emití un CFDI con error y lo cobré y lo declaré. En enero cancelé y sustituí con relación. El SAT lo acumula en enero, ¿qué puedo hacer? No, mira, Laura, tú hiciste lo correcto porque lo sustituiste y lo estás relacionando a ese periodo. El efecto que yo estoy mencionando es cuando no se emitió el CFDI. Ahí tú, por ejemplo, tienes esa parte correcta que no va a haber ningún error porque el CFDI original se emitió correctamente y lo relacionaste, ¿sale? Esta parte sí es lo correcto. Ahí no va a haber ninguna repercusión porque está relacionado. Al ejemplo que yo voy es cuando no lo podemos amarrar al pasado con alguna relación en su momento, porque tú ya reconociste la operación en su momento. Entonces, Laura, esta parte tú la hiciste correctamente. Yo hablo de cuando no se emitió el CFDI en Sí, el se les periodo fue, correspondiente y lo quieres meter, ¿no? exacto. Ya se les fue Perfecto. o de plano, sí se los pagaron, Raúl, y Ujú. nos pasa mucho en diciembre que les pagaron y no lo emitieron. O resulta que sí, prestaron el servicio y ni lo pagaron, ni tampoco, emitieron el CFDI, ¿no? Ok, Bueno, la norma tiene sus reglas y tiene sus características. Bueno, como dice Raúl, el que tenga algún problemita de esto, pues nos echa un grito y le platicamos cómo te hacerlo. platicamos. Obviamente sí tiene una posible repercusión, pero es menos la repercusión que el no declararlo. Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos a No, la que sigue, por favor, y Dulce. y mi efecto fiscal en la declaración, ¿no? Porque mi ingreso acumulable se puede disparar o puedo tener un problema con mi convivencia en el caso de egresos, ¿no? Bueno, vámonos al caso de cuando las personas no tienen ingresos. Siempre dicen, pues que no tuve ingresos, no presenté, pues ¿para qué presento la declaración? A ver, espérate. Son dos cosas diferentes. Una, que tengas impuesto a cargo y otra, la obligación de presentar declaraciones. Si no tuviste ingresos, preséntalas en cero. ¿Por qué? Porque no tuviste ingresos, pero es tu obligación. Aquí a la autoridad no le importa si es que tuviste 0 pesos de ingresos o 100 pesos de ingresos. Aquí a la autoridad le importa el cumplimiento de la obligación y las multas que ya vimos van referentes a las obligaciones omitidas. Entonces, mucho cuidado aquí. Adelante, por favor. Bueno, ahora vamos a ver el nuevo portal del SAT. Yo lo puse en modo noche porque en lo personal me gusta más. Ahora,
¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a continuar con el sitio. Adelante. Luego vamos a tener la parte de trámites y servicios. Yo no sé quién hizo la página del Servicio de Administración Tributaria, porque efectivamente lo quieren hacer para todos, pero hay muchos errores aquí. Nos vamos a ir a la declaración para empresas, pero antes de que le des y te adelantes, Dulce, vamos a hacer una crítica importante aquí. Dice declaración para personas, personas que tenemos una división de personas físicas y una división de personas morales. Y luego dice declaración para empresas. Si hemos revisado el Código Fiscal de la Federación, nos señala que las empresas pueden ser personas físicas o morales. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad lo quiera dividir de esta persona y de esta manera y en el Código Fiscal nos encontramos de otra manera? Entonces, mucho cuidado en esta parte. ¿De acuerdo? Ahora, ok, aquí ya está el error garrafal por parte de la autoridad. Le vamos a dar en declaración para empresas, que debería decir declaración para personas morales. Adelante, por favor. Y nos vamos a encontrar aquí con algunas opciones. Tenemos provisionales y definitivas, declaraciones de plataformas tecnológicas. Le vamos a dar en anual. Hay que recordar que si nos vamos a ir a informativas, nos vamos a ir a las nuevas YOT, pero en esta plática no es de esto. Entonces vámonos a darle clic anual y nos vamos a la que sigue, por favor, Dulce. Y nos va a desglosar más información y nos va a decir régimen general de ejercicios 2019 en adelante y régimen simplificado de confianza y anual de personas morales de la plataforma anterior. Y obviamente pues le vamos a dar la primera opción. Adelante. Y bueno, aquí le vamos a dar en donde dice ingresa al servicio, donde podemos ver el cuadrito amarillo, pero aquí nos dice más características sobre lo que va a conformar estas declaraciones o las que vienen para este tipo de trámite. Adelante, por favor. Obviamente vamos a ingresar con la e-firma o podemos entrar por medio de la contraseña. Adelante. Vamos a regresar a la plataforma tradicional. Aquí pueden ver que la última actualización que hay en esta versión para este ejercicio se hizo el 21 de febrero de 2025, la versión 2.4.16 2025. Sé que esto que voy a mencionar no va para personas morales, pero acuérdense que todavía no presentan declaraciones de personas físicas y no va a marcar el error de que la persona se encuentra muerta. ¿Por qué? Porque no han actualizado esta parte. Entonces, nada más se los recuerdo. Ahorita se está trabajando el Servicio de Administración Tributaria sobre la de declaración anual de personas morales. Así que mucho cuidado aquí. Ahora, regresando a personas morales, o como la autoridad dice, empresas, mal dicho, tenemos que darle en la parte del ejercicio. Adelante, por favor, Dulce. Y bueno, vamos a ir llenando las partes correspondientes. Estás obligado a dictaminar estados financieros. Hay que revisar el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, que esto va a depender de nuestros ingresos. Adelante, por favor, Dulce. Y bueno, nos va a salir esta leyenda que dice, para el prellenado de tu declaración anual, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la siguiente información, lo que les dije, lo que obra en su poder. Pagos provisionales y entero de retenciones con fecha de corte, miren, en este caso, para hasta el 16 de febrero de 2025. Precarga de la declaración anual inmediata anterior, no existe información. ¿Por qué? Porque este caso de este contribuyente es nuevo. Pero si existe información, ¿por qué importa esto? Porque va a revisar el coeficiente anterior. Y los CFDIs de nómina con fecha de corte, en este caso no existe información porque esta empresa, les repito, es de nueva creación. Adelante. Bueno, aquí ya le vamos a dar, nos va a pedir llenar la parte de ISR, personas morales, y la parte de estados financieros. Como esta plática está enfocada en ISR, personas morales, y en ingresos, no nada más vamos a tocar las secciones y ventanas de ingresos. Adelante, por favor. Independientemente de las obligaciones que tenemos de presentar la declaración anual, también tenemos otras obligaciones al interior de la empresa. Primero, llevar contabilidad correctamente. Voy a interrumpir tantito, vamos a ver qué dice Gregorio, porque a mí me gusta contestar preguntas. Buen día, Lick. Respecto a los pagos provisionales en la declaración trimestral del segundo ejercicio, cuando ya se debería de conocer el coeficiente, ¿cómo aplicaría en mi tercer ejercicio? Pero en el primer ejercicio no tuve operaciones. Segundo ejercicio es cuando apenas tuve operaciones y en mi tercer ejercicio es cuando conoceré apenas mi coeficiente de utilidad. ¿Cuándo aplicaré la declaración trimestral? Bueno, a ver, imagínate que iniciaste operaciones en 2023. Primer ejercicio. ¿Sale? Ahí tienes los provisionales y tenemos el beneficio que todavía no tenemos el coeficiente. Inicia 2024. Tenemos la primera declaración trimestral.
que es donde nos dan un coeficiente, que eso lo podemos encontrar en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué pasa ahí? Ahí vamos a presentar con un coeficiente dependiendo de nuestra actividad y vamos a generar un coeficiente independientemente de la cantidad de ingresos que hayamos tenido en el ejercicio anterior. Va a ser con lo que hayas tenido, por ejemplo, en este ejemplo, en 2023, que fue mi primer ejercicio, solo con los meses correspondientes. La aplicación de la trimestral es que si iniciaste en 2023, fue en enero, febrero y marzo de 2024. Es donde se aplica la trimestral. Automáticamente después del anual, desde en abril, ya tienes los provisionales activados. ¿De acuerdo? Ahora, esta obligación te la da por default la autoridad. Ahorita tuvimos el caso de una empresa que se abrió y automáticamente te dio esta parte. Lo veníamos mencionando con una de mis colaboradoras que decía, es que es una facilidad. No, es una opción, no, es una obligación que te da la autoridad pues para poder cobrar en los primeros 3 meses porque no cuentas con un coeficiente de utilidad. Entonces, ¿cómo vas a determinar ese coeficiente cuando presentes la anual del primer ejercicio de operaciones? Y ahora me vas a decir, oye, tuve pérdida. Pues bueno, vamos a tener que seguir ocupando el que nos dieron en el trimestral hasta que generemos nuestro propio. ¿Por qué? Porque la autoridad ya nos dio uno de base. Y sí, sí lo entendí, Gregorio, en esta parte, no te preocupes. Y si no quedó claro, pues ahorita lo volvemos a repetir. Pues sí, Entonces, también aparte, ahí, Raúl, perdón, ahí, Raúl, también hay que considerar lo que dice nuestro amigo Gregorio, que también hay que considerar que cuando mal hecho si no he presentado la anual, no me tengo que esperar. O sea, porque ese o es, si la presentó y le salió pérdida y no tuvo, como dices, no pudo generar un coeficiente. sí. Y Gregorio, con mucho gusto, si allá ya en mensajitos privados, con mucho gusto te apoyamos ahí, porque es algo que nos pasa constantemente, ¿no? De Porque hecho, el la caso de esta verdad, empresa ajá. que estamos presentando, Gregorio, es este caso. La persona moral no tuvo operaciones y hasta apenas en este ejercicio va a empezar a generar. Entonces no va a generar un coeficiente aunque ya se presentó su anual. No, Este es el y lo mismo que tú caso, señalabas, ¿no, exactamente. Raúl? Fíjense que nos pasa mucho en los contribuyentes. Dicen, oye, yo me di de alta y ya estoy ante notario, ¿no? ¿Ya tengo obligaciones o no? Pues porque no he ido al SAT. Y hay un criterio por ahí de la autoridad que dice, el que no haya ido al SAT es una omisión, ¿eh? Pero tú ya existes como tal. Y nos ponían un ejemplo, ¿no? O sea, si el niño nació y no lo han llevado, ahora sí, de acuerdo a cada concepción del mundo, y no lo han llevado a registrar, pues el niño ya existe, ¿no? Y el SAT los tribunales tienen ese criterio, ¿no? Es el que tú no hayas sido es una omisión, ¿no? Ujú. Y bueno, pues hemos tenido que ver esas situaciones. Adelante, y Efectivamente. Gregorio, con muchísimo gusto platicamos contigo cuando... Seguimos adelante. Entonces, a ver, no solamente presentamos declaraciones, no, atrás, Dulce, para terminar esta sección, no solamente es la obligación de presentar declaraciones, tenemos otras obligaciones que van atrás de la declaración y que nos permiten determinar esta parte. ¿Y qué son? La contabilidad. Tenemos que llevar contabilidad porque la autoridad, acuérdense que nos solicita nuestra contabilidad electrónica y aunque mucha gente no lo haga, es importante, sí, presentarla. Ujú. Separar las operaciones en los registros contables. Ahorita nos acabamos de encontrar con la modificación de la DIOT y si se dieron cuenta, agregaron una columna que practicábamos con Paulina hace unos 2 días. Ahora ya nos piden en la DIOT que pongamos los descuentos por cada una de las operaciones que tuvimos con los terceros. Entonces, a la hora de estar llenando ahora nuestro Excel para subirlo de manera más rápida, tenemos una nueva columna. ¿A qué nos enfrentamos? Que por lo general, y la mayoría, incluyéndonos también, que cuando estábamos registrando la contabilidad teníamos una sola cuenta de descuentos en general. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que ahora esa cuenta de descuentos contablemente la vamos a tener que subdividir por cada uno de los terceros para encontrar ese llenado fácil para ahora la presentación de las DIOT o dos, hacer pues cuentas de control referente a este tema Exacto, Raúl, para y que fíjate, vean cómo el ajá, efecto fiscal nos afecta en el contable. sí, y ahorita precisamente acá hace poco con un cliente les comentábamos que habíamos estado haciendo manuales de descuentos, bonificaciones y reembolsos, porque la autoridad está muy metida en la DIOT en este momento, ¿no? Y fíjate, Raúl, que bueno, si está por aquí Karen Campos, fíjate que lo que tú señalas, ¿no? Ahora están llegando muchísimos exhortos de la autoridad a que presentes
tu contabilidad a la que estabas obligado en la forma electrónica, ¿no, Karen? Han llegado estas invitaciones, ¿no, Karen? Sí, buenos días. Bienvenida, Karen. Buenos días, muchas gracias. Sí, exacto. Están llegando vía buzón tributario invitaciones para subir tu contabilidad electrónica, subir tus balances de comprobación del año pasado. Ejemplo, ahorita estamos en febrero, nos llegaron unas de que se obliga al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones a subir información contable del mes de octubre y noviembre 2024. Entonces, ahorita ya no solamente es presentar declaración, pagos provisionales, DIOT, ahora también es cumplir con la obligación de subir en tiempo y forma tu información contable electrónica. Eso es lo que nos ha pasado, licenciado. Sí. Y además la multa en el 79, 78 están grandecitas las multas por omisión de contabilidad. Pero lo peor, Karen, y lo peor, amigos que nos acompañan, es que la autoridad considera el hecho de no subir la contabilidad electrónica, los datos de la contabilidad electrónica, como obstrucción de las facultades de comprobación de la autoridad. Fíjate, nada más, o sea, en qué esquema estamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias. Pero aquí sigo, Sí, gracias. adelante, gracias. Oye, Raúl, y fíjate que yo le comentaba también, haciendo un paréntesis en lo que tú señalabas ahorita, cómo, y espero que esté por ahí Pedro Ángel, el licenciado Pedro Ángel. Fíjate, Raúl, la importancia de la declaración y sobre todo, no sé si estás Pedro por ahí, con la reforma del 31 de diciembre del 24, ¿no? Que todavía no la alcanzamos a comprender muchos de los clientes. Y sin embargo, aún y cuando todavía no se han pasado todas las fases legislativas y las fases para ello, algunas autoridades se han atrevido a aplicarlas, ¿no? Algunos ministerios públicos a aplicarlas, algunos jueces de control a aplicarlas, ¿no, Raúl? Pero tú comentas a nuestros amigos a grandes rasgos la importancia de presentar la declaración por esa modificación, ¿no, Pedro? Correcto. Hola comunidad, pues miren, justamente esto que comenta el maestro Raúl es muy importante respecto a la reforma que hubo el 31 de diciembre en 2024. Fue una reforma constitucional al artículo 19 en el que se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aquí se consideró ahora cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Aquí hay una crítica, obviamente, al respecto, cómo están mencionando falsos comprobantes fiscales, porque como hemos mencionado en otras ocasiones, pues estos realmente como tal no existen, sino lo que realmente pasa es que las operaciones que están amparadas en estos comprobantes son las que son simuladas o inexistentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este tipo de actividades relacionadas, como saben, a los CEFOS, a los CEDOS, a las personas que emiten estos comprobantes que no tienen operaciones reales y las personas que le dan efectos fiscales a estos comprobantes, generalmente se llegan a detectar justamente estas irregularidades a través de la declaración que presentan las personas. Siguiendo con esta línea, ¿cuál es la importancia de que presentemos correctamente estas declaraciones? Tenemos que tener en cuenta que, bueno, es fundamental que nosotros presentemos en tiempo y forma estas declaraciones. ¿Para qué? Para evitar problemas con la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque a través de estas declaraciones, como les comentamos, la autoridad va a supervisar prácticamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y va a detectar a partir de ellas la mayoría de irregularidades o omisiones que tenga el contribuyente. Como lo han mencionado anteriormente, lo que va a hacer aquí la autoridad es va a chocar los ingresos que nosotros estemos declarando en la declaración y los va a chocar contra los que efectivamente considera que hayamos percibido, como lo comentó el contador Raúl, con lo que contrasta con la información de los FDIs que hayamos emitido, por ejemplo, o incluso aquí con un alcance más grande con la información de nuestras cuentas bancarias. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros presentamos de forma incorrecta nuestra declaración, pues esto va a derivar posteriormente en actos de fiscalización de la autoridad fiscal, que va a traer como consecuencia a su vez, pues alguna determinación de algún crédito fiscal o incluso sanciones que ya han mencionado, como la restricción de los sellos o incluso la imposición de multas. E incluso en los casos más graves, que es la más grave obviamente, es la comisión de algún delito fiscal, ¿no? Como lo comentó el contador Raúl, hay aquí algunas multas
que pueden variar. Hay unas que van hasta los 22,000 pesos o hay unas que alcanzan hasta los 44,000 pesos, que va a depender de si nosotros no presentamos la declaración en tiempo y forma, si la presentamos con errores o en forma distinta como nos lo solicita la normativa fiscal. Y como lo comentaba el contador Raúl, pues estas multas se van incluso a llegar a poder imponer por cada una de las obligaciones que no estemos declarando. Entonces, estas multas obviamente pueden ascender a montos muy altos. Ahora bien, respecto a los delitos que les comento, pues nosotros al presentar incorrectamente nuestra declaración podemos caer en muchos delitos por estos errores que estamos cometiendo, porque no es que seamos personas defraudadoras o así, simplemente tenemos un error al momento de presentar la declaración. Con estos errores, ¿qué podemos generar? Que se actualicen ciertos delitos que la autoridad considera que se generan. Por ejemplo, que nosotros omitamos pagar alguna contribución que tengamos a nuestro cargo. O, por ejemplo, que obtengamos un beneficio indebido a partir de presentar esta declaración. Por ejemplo, que logremos hacer una compensación que tal vez no nos correspondía, ¿no? Y otros actos en específico, que nosotros lleguemos a presentar en esta declaración ingresos acumulables menores o deducciones falsas, que también puede ser por errores. También, ¿qué otra cosa? Y que ya se considera delito por el plazo y por la consecuencia que tiene, que nosotros dejemos de presentar la declaración por más de 12 meses, dejando por consecuencia de pagar la contribución que debíamos de haber pagado en ese ejercicio. ¿Qué va a pasar con estas conductas que les estoy comentando? Pues vamos a tener como sanción, como delito fiscal, una pena desde 3 meses de prisión hasta 9 años de prisión, dependiendo del monto defraudado, ¿no? Y también otros delitos más pequeños, pero que también tienen consecuencias de 3 meses a 3 años de prisión. Por ejemplo, que nosotros estemos determinando pérdidas fiscales con falsedad. Ahora bien, respecto a este tema de los delitos fiscales, pues obviamente yo les invitaría a considerar que ahorita en marzo vamos a tener una plática de delitos fiscales por si quieren unirse y quieren comprender más sobre este tema de los delitos fiscales. Ahora bien, algo también muy importante en el tema de la responsabilidad que ustedes tienen como contribuyentes en la presentación de la declaración. En este caso que estamos hablando de personas morales, ¿quiénes tienen la responsabilidad? En el caso que les comenté, por ejemplo, de los delitos fiscales, ¿quiénes tienen la responsabilidad de la comisión de estos delitos? En el caso de que justamente la omisión o las irregularidades provenga de una persona moral. Pues bueno, lo que pasa aquí es que el Código Fiscal de la Federación nos establece que se presume, sin admitirse prueba en contrario, que los documentos digitales que contengan la e-firma de las personas morales fueron presentados por su administrador único, por el presidente del Consejo de Administración o por las personas que tenían conferida la dirección general o la gerencia general o la administración de la persona. ¿Qué pasa? Pues nosotros para presentar la declaración necesitamos la e-firma. ¿Y qué pasa? En muchas ocasiones se permite que se presente esta declaración sin que estas personas que son responsables de presentar esta declaración realmente supervisen lo que se está poniendo en esta declaración y es lo que posteriormente nos va a traer consecuencias. Entonces, esto es algo muy importante. Tengan mucho cuidado con el uso de su e-firma en forma general y sobre todo en este caso que estamos hablando de declaraciones, pues con esto, porque estas personas que tienen conferido estos cargos van a ser los que van a tener alguna responsabilidad, alguna consecuencia posteriormente, ¿no? Finalmente, ¿con qué quiero cerrar con este comentario para devolverle la palabra al contador Raúl? Pues bueno, ¿ustedes consideran que si nosotros llegamos a cometer algún error en la presentación de la declaración, imaginemos que tenemos algún error en esta declaración para el ejercicio 2024, debemos de tener en cuenta que aún tenemos la oportunidad de corregirnos posteriormente, como con declaraciones complementarias? Pero hay que tener en cuenta aquí algunas consideraciones. Obviamente, si nosotros detectamos este error, lo ideal es que nos acerquemos a un experto en la materia para que detectemos correctamente estas inconsistencias y las subsanemos de forma correcta. ¿Qué otra cosa es importante? Que nosotros subsanemos estos errores antes de que la autoridad detecte este problema o nos comience a fiscalizar. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta forma, vamos a poder autocorregir esta situación y no vamos a poder ser sancionados, no nos van a poder imponer una multa o en su caso no se va a actualizar algún delito fiscal. ¿Por qué? Porque nos corregimos de forma espontánea, así se le llama. Nos corregimos antes de que la autoridad se haya dado cuenta de este error. Ahora bien, como les comento, estas declaraciones complementarias que vamos a poder meter
para corregir alguna situación de la declaración del ejercicio que hayamos presentado, pues debemos de considerar que sí es una herramienta que nos va a permitir corregir esto, pero debemos de considerar aspectos que ya comentó el contador Raúl, que por ejemplo, mediante estas declaraciones complementarias no vamos a poder disminuir nuestros ingresos o aumentar las deducciones. Y por otra parte, debemos de considerar que debemos de usar esta herramienta de forma correcta, porque si no lo hacemos así y mantenemos estos errores e irregularidades, lo único que vamos a generar es que la autoridad va a tener más tiempo para fiscalizar este ejercicio y en este caso finalmente determinar un crédito fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal tiene, por regla general, 5 años para revisar el ejercicio desde que nosotros presentamos la declaración. Si nosotros metemos una complementaria, lo que vamos a hacer es que este tiempo que tiene la autoridad para fiscalizarnos y determinarnos algún crédito en algún momento, se va a reiniciar desde el momento en que nosotros presentemos esta declaración complementaria. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta que estas herramientas que tenemos, que si bien nos benefician para corregirnos, también debemos de usarlas de forma correcta. No sé si aquí tienen algún otro comentario que hacer o el maestro Raúl o la contadora Karen o el contador Raúl. Pues no, Pedro, te agradecemos mucho este paréntesis en la declaración que nosotros normalmente la queremos ver muy técnica, pero no vemos las consecuencias, ¿no? Y los amigos que estamos preparando la declaración de ejercicio, simplemente para cerrar tu comentario, Pedro, fíjense que hemos tenido casos en el que siempre pensamos que el contribuyente tiene como una deducción, ¿no, Raúl? El CFDI que llamamos CFOEDO, ¿no? Pero no, fíjense que hemos tenido muchos casos de auditoría en el que el contribuyente incorporó a su contabilidad ingresos, ¿sí? A través de la emisión de un CFDI propio, ¿no? Y que se lo pagó un tercero. Y bueno, ya es un tema muy interesante que ya lo platicaremos en su momento, pero fíjate, Pedro, que esa parte es muy interesante porque también la autoridad lo mismo localiza el CFDI para efectos fiscales simulados, tanto para el que lo emite y lo usa como deducción, como el mismo emisor del CFDI que lo recibe como un ingreso, ¿no? Pero muchísimas gracias, Pedro, y eso ya nos va a ir ubicando, ¿no? Y además, como diría nuestro amigo y mi gran amigo Agustín Celorio, cuando tú inyectas, metes el CFDI a la contabilidad, como dices, como el que se inyecta la droga, ¿no? Ahí ya le emitió, ya la incorporó a la contabilidad, ¿no? Ya la incorporó a la declaración. Pues muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Y amigos, entonces, Raúl, ¿qué pasa con los otros ingresos? ¿No? O sea, yo les comentaba a nuestros Sí. amigos al principio que manejábamos que había este tipo de ingresos, pero también que no todo depósito es un ingreso, ¿no? Ok, Y si quieres además, vamos a continuar porque ahora sí nos está comiendo sí, 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 súper el sí, tiempo y bueno, vámonos a ver. Ingresos desde el punto de vista de las NIF a 5 hay que tener un recordatorio que es cualquier incremento de los activos o el decremento de los pasivos o cualquier impacto favorable en la utilidad o pérdida neta. Ahora, eso es desde el punto de vista de las NIF. Desde el punto de vista del artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta, que nos estipula, es acumulable cuando se recibe en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o en cualquier otro tipo que se obtenga en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero y el ajuste anual por inflación acumulable, que ahorita vamos a tocar ese tema. El no ingreso es aquellos que se obtenga la persona moral por aumento del capital. Mucho ojo aquí, porque muchas veces dicen, es que aporté capital y no hicieron la acta de asamblea correspondiente. Entonces, lo vas a acumular, ¿de acuerdo? O sea, mucho ojo aquí porque todo esto es lo que acompaña a cualquier ingreso o acompaña a cualquier egreso. La materialidad de la operación, ¿de acuerdo? Y el no acumulable son aquellos apoyos económicos o monetarios que reciban las personas morales a través de sus programas previstos. En unos momentos, Karen nos va a acompañar en esta parte de qué no es un ingreso, pero vamos a hablar de lo que sí es. Adelante, por favor. Bueno, aquí les dejo una tablita. ¿Qué es un ingreso? Se utilizan pues para calcular el impuesto y esto los encontramos en el artículo 16, 17 y 18 de la ley del impuesto sobre la renta, que pueden ser, como lo mencionamos, ingresos en efectivo, servicios, créditos y otros,
los ingresos que recibimos de nuestros establecimientos en el extranjero y el ajuste anual por inflación acumulable. Pero el momento de acumulación en el régimen normal de las personas morales en el general es lo que ocurra primero, que es, se expide el comprobante fiscal que ampare la contraprestación, se envía el bien o se reciba el servicio o se cobre, es exigible totalmente la contraprestación pactada. Bueno, a ver, la autoridad en su artículo 63 dice, estipula, discúlpenme, lo que ocurra primero. Bueno, el 63 dice lo que yo tenga en mi poder. A ver, mucho cuidado aquí porque el CFDI que tiene método y forma de pago. Si yo en el método pongo, pues ellos ya están diciendo o ya están estipulando o ya están reconociendo que tú ya estás mencionando que ya lo recibí. El error más común de todos los contribuyentes es que emiten un CFDI pues y que aún no les han pagado. ¿Por qué? Porque mi cliente me lo pidió así y si no, no tiene operación conmigo. Bueno, a ver, tiene el mismo efecto fiscal, que le emitas un PPD y el día que te pague, le emitas el complemento de pago. No, es que hay más carga administrativa. A ver, espérate, ¿qué más carga administrativa va a ser cuando te llegue una auditoría y que ahora sí estés buscando debajo de las perlas que no te estén tratando de fiscalizar? Entonces, hay que empezar a utilizar los métodos y formas de pagos correctamente. ¿Por qué? Porque eso nos va a curar en muchas cosas. Lo que viene estipulado en ley, si nos indica lo que ocurra primero, yo como empresa lo sé, la autoridad no lo sabe, pero yo en mi llenado de CFDI le estoy dando a conocer un pago en una sola exhibición, entonces le estoy reconociendo que me lo pagaron. Entonces, esto es una parte que yo les comento a las áreas de facturación o ustedes métanse sus políticas de facturación, esta parte, ¿sabes qué? Voy a prestar un servicio y emito el CFDI el 15 de marzo, por ejemplo. Emítelo en PPD si no sabes si te va a pagar en el mes. O solo emite pues hasta después pues, después de que te hayan pagado. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener estas diferencias. Y la mayoría de las diferencias vienen de esto, del PUE y del PPD. Además, es PPD pago en parcialidades o diferido. No significa que el PPD solo es para hacerlo en partes, es para cuando reconoces la operación y te lo pagan posteriormente. Entonces, mucho ojo aquí, porque esa es una parte que confunden también las áreas de facturación. Obviamente, también como cliente, también muchas veces exige, no, págamelo en yo te lo pago cuando yo quiera. No, mucho cuidado aquí, porque te voy a decir las ventajas de que lo hagas correctamente en PPD. Porque si después el contribuyente no te paga la totalidad, tú nada más vas a emitir la parte correspondiente en PPD con el complemento de pago. Y ya a lo mejor todavía puedes ajustarle en un descuento y no tener esa dificultad de tener que regresarte a cancelar el CFDI. Entonces, todo o la mayoría de los problemas fiscales se pueden resolver metiendo políticas de facturación. Nosotros estamos trabajando con algunas empresas haciendo muchas partes de esos manuales. ¿Para qué? Porque ellos dicen, yo ya no quiero tener diferencias. Es una parte fundamental, meterle a la facturación esta parte, ¿no? Entonces, bueno, eso es una recomendación, a lo mejor le hice mucho énfasis, pero la mayoría de las diferencias nacen desde aquí. Y eso no solo es para efecto de ISR, imagínate para efectos de IVA. ¿Por qué? Porque es hasta que sea efectivamente cobrado y efectivamente pagado. Entonces, ahí ya lo vamos relacionando a la realidad. Adelante, por favor. Ahora vamos en esta misma tabla, pero para ver los reciclos. Diferencias con el reciclo, bueno, que es cuando se expida el comprobante o que sea totalmente exigible la contraprestación. Fíjense que los reciclos, las personas morales reciclos no están teniendo este problema porque están ocupando más el método y la forma de pago correctamente. Entonces, aquí y más porque ellos acumulan conforme a lo realmente recibido. Entonces, por eso ellos sí se están metiendo esa política realmente. Entonces, es muy importante conocer nuestro régimen, pero yo creo que a lo que hay que invertirles es en la facturación en estas áreas. Adelante. Bueno, ahora vámonos a la parte de la declaración. ¿Cómo la vamos a ver? Ingresos exentos o no acumulables. Tenemos los ingresos nominales, el ajuste anual por inflación y tienes ingresos que solo acumulan en la declaración anual. Y ahora te les voy a dar un ejemplo de uno de estos ejemplos. Adelante, por favor. Ingresos acumulables, ya los mencionamos anteriormente, son aquellos que tengan un beneficio o un aumento en nuestros activos. Adelante, por favor, Dulce. Aquí ya viene más desglosado. Ahora, el ajuste anual por inflación.
¿Cuándo es acumulable? Cuando nuestro saldo promedio anual de deudas es mayor que nuestro saldo promedio anual de créditos. Adelante, Dulce. ¿Cuáles son estas cuentas de deudas? Acreedores diversos, documentos por pagar, intereses por pagar, proveedores en otras monedas nacionales. ¿Por qué les digo esta parte? Porque hay empresas que se apalancan y no ven también esa vertiente de que a lo mejor ese apalancamiento, si yo no estoy cumpliendo con pagar, me puede acumular esa parte. Ahora, las empresas que no se apalancan y que ocupan los ingresos que realmente por lo general tienen deducciones por el ajuste anual por inflación, porque la mayoría de sus créditos son favorables. Y ahorita vamos a tocar un ejemplo de los futuros aumentos de capital, que mucho ojo aquí, porque se deben de capitalizar en algún momento, porque en cierto tiempo vas a terminar acumulando la totalidad si no tenemos mucho cuidado, y este año puede ser peligroso con toda la situación que está pasando alrededor del mundo y no sabemos cómo vaya a estar la inflación en este año. Tenemos pues esta situación de nuestro presidente, del presidente del norte, ¿no? Adelante, por favor. Ejemplo de cómo se saca el ajuste anual por inflación. Imaginemos, es un ejemplo, ¿eh? Ajuste anual por inflación en créditos, 622,000, en deuda, 778,000. Es un promedio de los saldos de las cuentas, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una diferencia que me sale favorable para efectos de las deudas. Significa que voy a tener que acumular. ¿Cómo determino el factor de ajuste anual? Pues aquí ya te lo saqué para que tú lo ocupes para este efecto, que es el INPC del último mes del último ejercicio, que en este caso anterior fue 23, entre el del ejercicio que acaba de pasar, que es 24, nos da un cociente de 1.0421, por lo tanto tenemos un factor de ajuste anual de 0.0421. Este contribuyente va a acumular 7,722 pesos. Esto es un ejemplo chico. Ahora hablemos de empresas más grandes que pueden terminar acumulando más de millones de pesos si no se dan a la tarea de verificar cuáles deudas tengo. Empresa que debe, empresa que va a acumular y no lo sabía. Adelante. Buenos días, contador. Soy una persona física, actividad empresarial. Me piden que meta mi factura en PPD, pero no hay fecha de pago. En ocasiones pasan 6 meses en detalle. Es que el sistema de SAT me lo acumula sin que haya pagado. ¿Cómo puedo hacer el resto de la declaración? Mira, si tú lo emitieras en PPD, no tendría que haber ningún problema, no te lo va a acumular en ese momento, porque solo está tomando los pues. Y efectivamente lo que dices, algunas empresas ya se agarraron que después de la pandemia, como cambiaron de 3 a 6 meses, incluso hemos visto casos de 9 meses, ya no quitaron el freno de ahí y lo dejaron de esa manera. ¿Hay alguna manera? Bueno, lo que te estoy mencionando es, si está en PPD no deberá de haber ningún problema. Sácalo y cuando ya tengas el complemento ya lo contemplas. Hay que recordar que la plataforma solo está considerando PUE. ¿De acuerdo? Ahora, de CFF en PPD, pero no hay fecha de pago y en ocasiones pasan meses en detalles en el que el sistema del SAT me lo acumula. Pues sí, efectivamente, pero es que todavía no lo reconoces. Entonces sí, está bien que lo tengas en PPD, ahí no te preocupes. Bueno, ahora vámonos a la sección de ajuste anual por inflación y aquí podemos ver esa sección de cómo vamos a introducir estos datos. Adelante, por favor. De nada, José. Ahora sí, voy a darle entrada a la contadora Karen. Karen, vamos a platicar, si quieres, de los ingresos no acumulables, excepciones y tratamiento fiscal y pues algunos detalles, ¿no? Que nos pueden afectar. Adelante y vamos complementando. Sí, claro, buenos días, gracias, contador Raúl. Yo les voy a hablar acerca de los ingresos no acumulables y si pagan impuesto o no. Bueno, para empezar, toda esta parte de los no acumulables viene el artículo 16 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Esos cuáles van a ser? Los aumentos de capital, o sea, las aportaciones ya sean en el capital variable que los accionistas o nuevos socios quieran pertenecer a la empresa. Tampoco va a ser acumulable el pago de pérdidas por sus accionistas. Esto quiere decir que en algún momento la empresa tenga alguna pérdida y sus accionistas quieran minimizar esta misma, bueno, se tendrá que hacer el ajuste correspondiente contable y obviamente soportado mediante un acta, ¿no?, de asamblea. También lo que no va a ser acumulable va a ser las primas en la colocación de acciones. ¿Esto cuándo se da? Bueno, cuando las acciones se vendan a un precio mayor al que originalmente se adquirieron, ya sea para sus propios accionistas
o nuevos socios que las adquieran. Esta ganancia, va a ir directamente a formar parte del capital y no va a ser un ingreso acumulable. También existen en la mayoría son asociaciones civiles, en las cuales reciben apoyos monetarios por parte del gobierno federal, estatal, municipal. Estos no van a ser considerados un ingreso acumulable, puesto que es un apoyo que se le da no por una actividad, sino meramente un apoyo para poder desarrollar la actividad que normalmente se realiza. Y ahorita vamos a ver una jurisprudencia en la cual podemos ver un poquito más de esto. Tampoco van a ser acumulables los dividendos o utilidades que se reciban de otras personas morales en México. De aquí esto, ¿por qué? Porque ya originalmente cuando se determina la distribución del dividendo, ya pagó impuesto. Y igual este ejemplo más práctico lo va a dar el contador Raúl, para que quede más claro, incluso con cantidades y diferentes supuestos. Tampoco van a ser acumulables los préstamos recibidos, pero eso los voy a tocar un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en esta parte de la declaración va a haber un rubro en la parte que nos va a decir ingresos exentos o no acumulables. Si hay ingresos exentos, le vamos a poner que si hay exentos, y en el caso de que no, pues sin ingresos exentos. La que sigue, por favor. Cuando le demos el clic en agregar, pues nos va a desglosar todos los puntos que les acabo de mencionar. Ya sea, y ahí en cada rubro le vamos a dar seleccionar para que podamos ingresar la cantidad que no estamos considerando como un ingreso acumulable. La que sigue, por favor. Gracias. Ahora, aquí, aquí después vamos a poner las partes de ingresos, los ingresos nominales, los que ya derivan de una actividad normalmente de la empresa. La que sigue. Aquí esta es la que les comentaba, esta jurisprudencia en la cual nos dice que los estímulos fiscales no van a ser un ingreso propio del contribuyente, derivado que es un estímulo proveniente del Estado y que únicamente se da para que este estímulo incida positivamente dentro de la actividad de la misma empresa. Y se otorga, obviamente, el beneficio, vaya. No como tal, esto va a grabar este estímulo. La que sigue, por favor. Ahora bien, en el caso de los préstamos que se consideran ingresos acumulables, no se van a considerar ingresos acumulables. ¿Por qué? Porque es un dinero que entra a la empresa que nosotros vamos a devolver en cierto momento. ¿Ok? Por eso se considera no acumulable. Asimismo, pues se tiene que llevar un control de cada préstamo que se recibe o que se otorga, dependiendo. Bueno, en este caso estamos hablando de los préstamos que se reciban perdón, y tienen que cumplir con cierta documentalidad que está en la siguiente diapositiva, por favor. Ok. En la siguiente, ahorita les voy a hablar de que estos ingresos, esta parte de los préstamos o las futuras aportaciones de capital tienen que presentar un aviso conforme al 76. En este caso, únicamente si superan los 600,000 pesos, pero que sean en efectivo. Entonces, esta es una actividad que ya no se ve con mucha frecuencia, pero si ustedes la desarrollan, tienen que presentar el aviso por la parte de la cantidad que rebase los 600,000 pesos en efectivo. La que sigue, por favor. Ahora bien, también les comentaba que para el caso de los préstamos hay que cumplir con ciertos requisitos en caso de que la autoridad los cuestione. ¿Qué debe de cumplir esta parte? Pues bueno, ¿o con qué lo podemos respaldar? Pues ya sea que si el contrato fue entre particulares o una institución bancaria, pues debemos de tener ese préstamo, ese contrato de préstamo. También se debe registrar obviamente en contabilidad y debe de existir si es entre cuentas bancarias, pues debe de existir ese movimiento dentro de la cuenta en la que se recibió el traspaso o el préstamo. Asimismo, debe de haber un pagaré, o en caso un depósito en garantía, o incluso debe de haber comprobantes en los cuales tal vez le hago pagos parciales hasta llegar a mi totalidad del préstamo al 100%. Bueno, esos pagos o esos comprobantes se deben de conservar y obviamente todo esto elevar ante fedatario público.
¿De acuerdo? Bueno, la que sigue, por favor. Ahora bien, el futuro aumento de capital no es un ingreso acumulable, ya que también igualmente que la aportación de capital, pues bueno, este es apoyo al financiamiento de una empresa. Obviamente aquí debe de haber un compromiso formal, debe de cumplir cierta materialidad, debe de haber un acta de asamblea ordinaria o extraordinaria, dependiendo el momento en el que se aporte el dinero, ¿ok? Ahora también esta misma pues debe de tener dentro del acta, o sea, la fecha debidamente elevada al notario, el número de futuras acciones que se van a obtener. Aquí es muy importante tenerlas registradas debidamente en la parte del capital. Aunque todavía no se formalice como una aportación de capital, sí va a tener que ser registrada, ¿de acuerdo? Y no se va a considerar un ingreso acumulable y en los estados financieros se van a tener que ver representados. La que sigue, por favor. Ok. Aquí hay una pregunta de que si los contratos de préstamos deben de ser llevados al notario. Nosotros lo que recomendamos es que sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos piden fecha cierta. Hay una tesis que salió hace unos años en la cual nos dice que no basta con simplemente tener el contrato firmado por ambas partes y el acuerdo de voluntades, sino que debe de cumplir una fecha cierta, la cual, ¿cómo se va a obtener? Pues llevando ante notario o el corredor público, ¿vale? Entonces, nosotros, desde nuestro punto de vista, sí nos ha servido tener ese contrato ante notario. En las revisiones de parte de la autoridad se entrega y ya se cuenta con fecha cierta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como ya les decía, aquí debe el afuturamiento de capital, pues debe de ser registrado en el pasivo y en caso de que si se capitalice o se devuelve, pues se tiene que hacer la misma formalización, ¿de acuerdo? La que sigue, muchas gracias. Ok, aquí es algo muy importante que debemos todos de considerar como contadores o incluso como empresarios. ¿Por qué? Porque los futuros aumentos de capital y los préstamos, cuando se hace el cálculo del ajuste anual por inflación, sí influyen mucho estas cuentas. ¿Por qué? Porque en ese sentido, si yo tengo y ya lo explicó el contador Raúl hace un momento, del ajuste anual puede ser acumulable o deducible. Si yo tengo mis cuentas de deudas muy elevadas a comparación de mis créditos, indirectamente me va a salir un ajuste anual por inflación acumulable, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que manejar los préstamos de una manera correcta para que no lleguemos a tener un ajuste anual por inflación acumulable que tal vez nos puede impactar o no en la declaración anual. Si bien es cierto, como les comentaba, pues muchas empresas, de acuerdo a sus necesidades, vamos a tener que hacer papeles de trabajo, se va a determinar todos los ajustes y las variables que puedan influir en la determinación de la declaración. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Ok, antes de iniciar, Karen, déjame responderle a Grace, que está muy interesante su pregunta. Buen día. Del tratamiento de los anticipos de clientes en la acumulación de ingresos, ¿cómo es el procedimiento que toma la autoridad, ya que se emite un CFDI de ingresos por anticipo y un CFDI de egresos por la aplicación de anticipo y un CFDI de ingresos por el material? Y la autoridad me está acumulando los CFDIs de ingresos y no me resta el CFDI de egresos y me está pidiendo que aclare el ingreso no declarado. Primera pregunta, Grace, ¿cómo emitiste tu CFDI? Si lo emitiste correctamente, entonces sí se puede señalar a la autoridad. Ahora, acuérdate que la clave del producto de un anticipo de bien o servicio es la 84-111-506, anticipo del bien o servicio. Si no metiste esta, muy seguramente por eso no te está jalando el CFDI de egreso relacionado. Esa puede ser la primera razón por la que no. Ahora, dos, fiscalmente, y si nos queremos amarrar a la facilidad que tenemos en la resolución miscelánea fiscal, esa, para que la podamos encontrar, y si quieren lo apuntamos o lo metemos aquí ahorita en el chat, es la 3.2.24, que es opciones para disminuir los anticipos acumulados en la determinación del pago provisional correspondiente a la emisión del CFDI por el importe total de la contraprestación, que es lo que tú mencionas, metí uno y no me relaciona a los egresos. La razón por la que no te la esté relacionando seguramente tiene que ver mucho con la clave o del producto. Ahora, dos, ¿por qué tenemos una facilidad para los demás? Porque hay que recordar que en ley, en el 17, sí nos menciona a las constructoras que ellos acumulan con estos FDIs y conforme a sus estimaciones de obra. Pero decían, oye, espérate, y las demás empresas que fabricamos y que no somos de la inmobiliaria,
Bueno, tenemos la facilidad de la 3.2.24, la cual te dice, sí, emite un CFDI y disminuimos los egresos. Lo más seguro es que tenga que ver con la clave y el producto que hayas metido en tu CFDI de ingresos y por eso no te esté jalando a los egresos. Esa puede ser una. Y si no fuera así, entonces lo que habríamos que hacer es presentar una aclaración con la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Lo emití correctamente, más bien es la parte del portal y si te lo ajustan, si es que fue emitido correctamente el CFDI original que ampara, en este caso, el anticipo, ¿de acuerdo? Entonces, no te preocupes en esta parte y la regla es la 3.2.24, que ahorita si se puede te la pongo aquí en el chat para que si la necesitas consultar, y si quieres ya nos Incluso seguimos. Raúl, ay, perdón, Adelante, incluso Karen. Raúl, tuvimos un caso similar a lo que comenta aquí la personita en el chat. También existe un anexo y tal vez podemos compartírselo, que va muy ligado a lo que menciona referente a la relación del CFDI ¿cómo lo dijo? Por Por anticipo, haces en ese caso. anticipo. Sí, entonces igual nos puede escribir por el chat y a las redes y le podemos compartir ese anexo guía en el cual le va a servir para poder presentar los CFDIs de manera correcta. ¿Sale? Sale, esta es una. Entonces, primero, entonces aquí suceden dos cosas, la emisión del CFDI y la segunda, la facilidad de cómo la estamos ejecutando. Ah, te repito la clave del producto. Te la pongo aquí si quieres. Dame unos segunditos para que no te vayas con duda. No te preocupes, Grace. Aquí estamos. Dame dos. Te dije que 2 segundos y. Ah, espera, me faltó una N. Listo, ya está. Perfecto, Grace. Ahora vámonos a casos especiales porque a lo mejor se van a amarrar un poco aquí a los anticipos, porque en los casos especiales vamos a ver qué pasa cuando una empresa vende un bien o tienes ingresos en el extranjero. Adelante, por favor. Bueno, tratamiento de ingresos obtenidos por clientes en el extranjero. Tú, como empresa, puedes recibir ingresos del extranjero bajo dos vertientes. La primera, que no tengas residencia fiscal, que quiere decir que seas una comercializadora y emitas un CFDI con la clave genérica al extranjero, y otra, donde tú, como empresa, sí tengas una residencia fiscal en el extranjero. ¿A qué me refiero? Que aparte de tu RFC en México, te vas a Perú y SUNAT te da tu clave fiscal correspondiente. Te vas a Estados Unidos, te dan tu clave correspondiente. Te vas a España, te dan tu número de identificación fiscal, igual, de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que aparte presentas declaraciones allá. Eso es tener residencia fiscal. Y sin residencia fiscal, hablemos de una comercializadora, es que yo le vendo producto a una persona en Perú, pero yo emito mi CFDI desde aquí. Cuando hablamos de residencia fiscal, es que tú estás emitiendo el invoice o el equivalente desde el país donde lo estás vendiendo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo soy sin residencia fiscal, no tenemos ningún problema. Tenemos que emitir el CFDI y acumularlo en el momento que ocurrió. La que sigue, por favor, Dulce. Este ejemplo es cuando tú tienes residencia fiscal en otro país. Si tú tienes residencia en otro país y tienes que reconocer el ingreso y lo tienes que amarrar y reconocer aquí aparte con otro CFDI, o sea que emites el CFDI aquí en México, pero le vas a meter la clave del extranjero, del extranjero de identificación fiscal, pero desde aquí, esto es lo que va a pasar. Primero, sí lo vas a declarar, pero no lo vas a acumular. ¿Cuál es este procedimiento? Por ejemplo, de aquí tenemos ingresos cobrados en el mes, 778,545, ¿vale? Y tenemos dos opciones en los pagos provisionales, que es, ¿tienes ingresos a disminuir en el mes o tienes ingresos adicionales del mes? En este caso, tenemos ingresos a disminuir en el mes. ¿Por qué? Porque emitió un CFDI hacia un cliente en el extranjero en un país donde tengo residencia fiscal y le vamos a dar, ¿tienes ingresos a disminuir en el mes? Le vamos a dar que sí. Adelante, por favor, Dulce. Nos va a abrir esa sección. Entonces, si recuerdan, la lámina anterior nos dice, ya estamos señalando todos los ingresos. Ahora vamos a disminuirlos. ¿Qué quiere decir? Los reconozco, ahora los disminuyo. ¿Qué quiere decir? No los estoy acumulando. ¿Qué secciones tenemos para disminuir? IEPS y SAN cobrado, no trasladado de manera expresa y por separado. Ingresos del extranjero sujetos a retención o pagos de impuesto. Ingresos facturados en los que se determinó ganancia por enajenación
o sea, venta de inmuebles, que también vamos a ver ese ejemplo en esta sección, e ingresos facturados pendientes de cancelación por aceptación del receptor, o sea, lo cancelé y no me lo aceptan. Esa también es una modalidad interesante para que canceles el CFDI en tiempo y forma, y la autoridad dice, oye, es que no me la quiera cancelar, pero ya la reconocí desde las declaraciones. Entonces, ya observaron que sí tenemos varias opciones que no hemos observado porque no hemos picado mucho a las declaraciones, pero bueno, para ejemplo, para efectos de este ejemplo, tenemos ingresos del extranjero sujetos a retención o pago de impuesto. Le vamos a dar ahí y ya señalaremos el impuesto, el ingreso correspondiente a disminuir. Adelante, por favor. Ahora, lo disminuí acá, pero la ley del impuesto sobre la renta nos señala, no los vas a acumular en el provisional, pero sí para el anual. Entonces, aquí en la anual tenemos, tienes ingresos que solo se acumulan en la declaración anual y para efectos de aquí, sí. Adelante, por favor, Dulce. Y aquí ya tenemos esta sección, ingresos exentos o no acumulables, tenemos total de ingresos y ingresos que solo acumulan en la declaración anual, le vamos a dar en capturar, pero si se dan cuenta también dice ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero. Estas dos son muy interesantes y vamos a verlas. Adelante, por favor, Dulce, porque tenemos dos opciones aquí. Primero, tenemos aquellos tipos de ingresos que se acumulan, que solo se acumulan en la declaración anual y son las que mencionó Karen, que tenemos que señalar los estímulos fiscales. Adelante, por favor, Dulce. Ahora vamos a señalar las que son de fuente extranjera. ¿Cómo las vamos a declarar? Tenemos dos formas. La primera es los ingresos procedentes de fuente extranjera. ¿Qué quiere decir? De productos que vendí en un país donde tengo residencia fiscal. Voy a señalar los ingresos que recibí durante el ejercicio y voy a señalar el ISR pagado en el extranjero o su equivalente. Y aquí vamos a tener la primera situación. Si es un país donde se paga más ISR, seguramente nos los va a tomar a favor para efectos de aquí. ¿Por qué? Pues porque se pagó más allá. Ahora, si yo voy a un país donde pagué menos ISR, yo voy a pagar la diferencia aquí. O sea, en un país donde se paga 15 y aquí 30, voy a pagar el 15 restante aquí. ¿De acuerdo? Eso es de ingresos procedentes de fuente extranjera. ¿Qué otros ingresos puedo recibir yo del extranjero? Pues, ¿qué tal si yo formo parte de una razón social en el extranjero como empresa? ¿Sale? Ejemplo, Kitsania. Kitsania, México, la concentradora está aquí, pero tiene distintas fuentes en el extranjero y puede recibir dividendos. Dividendos son aquellas ganancias por parte de las otras. Bueno, pues también se declaran en esta sección dividendos percibidos en el extranjero, el monto proporcional de impuesto pagado en el extranjero directo de primer nivel, estamos hablando también de su ISR correspondiente o cómo se llama en el país donde tengas tu ingreso. Y también vamos a ver qué saldo acreditable pagado en el extranjero tengo. Es acreditable, recuerden. Ahora, si yo pagué más en el extranjero y yo aquí en México, pues ni modo, no voy a tener nada a favor, ¿eh? Nos vamos a quedar tablas, esa diferencia se pagó allá. Pero si yo estoy en un país de menor tributación, yo aquí en mi país de origen debo de pagar la diferencia. Adelante. Ahora, vámonos a otro ejemplo interesante, que es el tratamiento de ingresos obtenidos por enajenación de inmuebles. Bueno, en el caso de las personas morales, cuando venden un inmueble, ¿de acuerdo? O sea, que forma parte de su activo, o sea, olvídate de las inmobiliarias, hablamos de que forman parte de tu activo. Esta es la forma en la que se declara. Es el ingreso por enajenación de inmueble nos señala que solo debemos declarar la ganancia derivada de la enajenación conforme al artículo 18, fracción 4. Adelante. ¿Cómo vamos a determinar la ganancia? Son los ingresos obtenidos por la enajenación menos el saldo pendiente por deducir del bien inmueble, que puede ser ese saldo el del monto original de inversión. ¿Por qué? Porque acuérdense que para poderlo deducir son 5% anual. Ese saldo pendiente es el que podemos disminuir. Ahora, eso pendiente que nos falte va a ser la ganancia que vamos a sacar y ese es el monto que vamos a declarar. Pregunta, Raúl, qué padre suena en el artículo 18. Y ahora, ¿cómo lo hago? Porque es la parte interesante. Una cosa es lo que lo estipula la ley, ahora, ¿cómo lo paso a la práctica? Adelante, por favor. Nos vamos a ir a la declaración igual y otra vez, miren esta sección que dice, ¿tienes ingresos a disminuir? Sí, adelante. Le vamos a poner agregar, adelante.
Y en las opciones dice ingresos facturados a que se determinó ganancia por enajenación. Vamos a disminuir el valor total de la venta del inmueble. Imagínense que son 10 millones y me se lo de acumulación 5 para que sea un efecto fácil. Y ahí vamos a señalar el importe que vamos a disminuir, 10 millones. Adelante, por favor, Dulce. Y luego dice, ¿tienes ingresos nominales adicionales? Le vamos a decir que sí, adelante. Adelante, por favor, Dulce. Y en el concepto nos va a salir la opción ganancia. Y en esa ganancia vamos a meter los 5 que realmente fueron los de la ganancia. Así se declara la venta de un inmueble. Error que cometen todos. Pues lo pago en este momento en la, ¿cómo se llama? Lo pago hasta el anual. ¿Qué efecto va a tener este? Bueno, si no lo hacemos conforme se los estamos señalando, lo que va a pasar es que vas a acumular la totalidad del inmueble y no vas a poder deducir la ganancia. Digo, no vas a acumular la ganancia, vas a acumular la totalidad y no vas a poder disminuir esa parte que sí era deducible, porque esa se deduce en el mes. Esa es una de las pocas cosas que se van en el mes. Y tú lo señalaste en el provisional. Entonces, mucho ojo aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que como todo es para efecto anual de las personas morales, se nos olvida esta parte. ¿Y qué pasa? La persona que vendió el inmueble termina acumulando de más y termina pagando de más por no hacerlo con calma, con tiempo y calma, y pues cada operación tiene su propio cobijo. Entonces, mucho cuidado aquí. Adelante, por favor. Ahora sí, vamos a hablar de un tema fuera de ingresos, pero que sí van de la mano de los ingresos, que es lo que viene del resultado. Hablemos de los dividendos de la CUFIN y de la CUCA. Adelante. Bueno, tenemos la obligación de llevar otras cuentas que no juegan ni en el capital, ni en el pasivo, digo, ¿qué se llama? En los activos, ni en el pasivo, sino en el capital. Tenemos la CUCA, que en estas cuentas encuentras el valor fiscal o contable de la empresa, y la CUFIN, que son aquellas utilidades que la empresa ganó y generó durante su historia, o sea, por ejercicio. La CUFIN es la acumulación de muchas cuentas UFIN. Y se utilizan, obviamente, pues para determinar, obviamente, el pago del ISR previo o lo que ya pagó impuesto correspondiente y la actualización del valor de la empresa. Adelante, por favor, Dulce. Vamos a hablar primero de la UFIN. La UFIN, ¿cómo se determina? Aquí les señalo los artículos para que lo vayan viendo. Es el resultado fiscal del ejercicio, 10,000 pesos, menos el ISR pagado en términos del ejercicio, que es el 30%, en este ejemplo, 3,000 pesos, menos las partidas no deducibles. Por eso se hace la conciliación contable fiscal para ver qué es no deducible. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas deducciones no cumplen con las características de deducción, que es, fue pagado por efectivo y es mayor a 2,000 pesos, el CFDI fue emitido incorrectamente con la clave o producto, que ahorita la autoridad todavía no se pone duro en esta parte, pero es la que sigue. Van a ver que la clave y el producto sea lo que se señale y que se relacione un poco a tu actividad y el uso del CFDI. ¿A qué voy con el uso del CFDI? Que luego vemos compra de inmuebles que dice otros gastos. Entonces, mucho cuidado aquí. Menos el monto conforme al cuarto párrafo que estamos hablando de la PTU y tenemos una UFIN pagada en el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Cuando ya pagó en el ejercicio. O sea, en este caso hablemos de 7,000 pesos de UFIN. ¿Qué quiere decir? La empresa tiene derecho a repartir esos 7,000 pesos de UFIN a sus socios. ¿Por qué? Porque fue la ganancia real de la empresa. ¿Qué es lo que pasa en la realidad de las empresas? Esos 7,000 pesos no los van a distribuir tal cual. ¿Por qué? Porque las empresas muy inteligentemente dicen, a ver, espérame, el siguiente año necesitamos invertir. Por lo tanto, de este fin correspondiente nos vamos a guardar el 60% y nos repartimos el 40% correspondiente. O quieren verse menos holgados, el 20% se queda dentro de la empresa para que siga invirtiendo y nada más nos pagamos el 20%. Ahora, eso no significa que pierdan el derecho, es 80%. Solamente que ese se convirtió a lo mejor en un activo. Sí tengo derecho a cobrarlo, pero a lo mejor va a ser más difícil sacarlo adelante por falta de liquidez. Pero es un derecho del socio. Adelante, por favor. Ahora, sí, ya le pasas. Ahora en el caso de que sea negativa, tenemos pérdidas fiscales. ¿Qué pasa? El socio puede pagar para solventar esa pérdida del ejercicio, o dos, si tenemos UFINes pasadas, se puede compensar esa pérdida.
Entonces, es muy importante tener control de la cuenta CUFIN y de la UFIN de cada ejercicio. Adelante, por favor. Ahora aquí tenemos algunas partidas no deducibles para que veamos el efecto de si se disminuye o no de la CUFIN. Que tenemos que gastos que exceden los montos previstos del artículo 28, que el 4753 no deducible sobre la parte exenta pagada a los trabajadores, el consumo de restaurantes equivalente al 91.5 de los consumos en efectivo, para que vean que sí hay un efecto sobre lo fino. O sea que las empresas no deben de cargar con gastos de comidas en restaurantes porque no son deducibles en su totalidad y nos puede pegar para efectos de lo fin. ¿Y por qué nos pega así? Porque le estamos sacando un beneficio a la empresa y dice, bueno, si lo está consumiendo acá, pues se lo disminuyo por acá. Gastos relacionados con automóviles no deducibles, obviamente recuerden que estamos topados, que qué interesante que la autoridad no ha actualizado estos datos y que nos sigue topando en la misma cantidad de deducción de los automóviles que sí se necesita actualizar. Gastos relacionados, vales de despensa en papel, es importante cumplir con la característica de que se los entreguen, por ejemplo, en tarjetas de prepago en esta parte de despensas, los gastos no soportados con un CFDI, o sea, salidas de dinero sin soporte, PTU pagada en el ejercicio, esta parte no se disminuye, acuérdense que va en la parte de la disminución aparte, pero no juega para efectos de la OFIP, y el excedente de límite deducible para automóviles de los 175,000 pesos. Es importante revisar todos estos datos de que no es deducible y que nos afectan para efectos de la UFIN. Adelante. ¿Para qué sirve la CUFIN? Pues para llevar un registro actualizado de la utilidad fiscal neta. ¿Mi empresa es rentable? ¿Tiene su fin? ¿No es rentable? ¿Por qué? Porque a lo mejor se sacó el dinero de una manera, no se tiene un control sobre los gastos, un control total, me refiero a, ¿sabes qué? Es que somos una empresa constructora y ¿qué crees? Encontré un proveedor que me vende el acero más barato. Ah, ok, pues cómpraselo. Y error, ¿no? Es que no me emites FDI, pues no deducible y te va a salir más caro. Entonces, mucho cuidado aquí. A veces lo barato sale caro, como dice el dicho, pero es cierto. Hay que revisar no solamente esa parte económica, sino, ¿me emites FDI? ¿Y me lo emite correctamente? Es una medida en la determinación de los beneficios que pueden repartirse entre los socios vía dividendos. Vamos a platicar cómo se reparte un poco esta parte, porque me creerán que no muchos saben repartir los dividendos y presentar las utilidades generadas por las empresas las cuales ya pagaron ISR. Una parte importante de aquí es que lo que ya está en la CUFIN ya pagó ISR, por lo tanto, es la vía más fiable para pagarle a los socios o accionistas. Ahora, no es la más barata, pero es la más viable y fiable. De acuerdo con el artículo 77, nos menciona que las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta, o sea, es una obligación. La CUFIN se adicionará con la UFIN de cada ejercicio, los dividendos y utilidades percibidos de otras personas morales residentes en México y los ingresos o dividendos de regímenes preferentes, ¿no? No se incluirán los dividendos y utilidades en ejercicios o reinvertidos en la suscripción o aumento del capital, porque eso lo vemos en la CUCA. Adelante, por favor. ¿Dónde declaramos la CUFIN? También en la declaración anual. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la UFIN guardada que tenemos que tener relacionada con nuestros papeles de trabajo. ¿Sale? Adelante. Nos vamos a ir ahora a las reducciones de CUFIN. Dice que es el importe de dividendos o utilidades pagadas, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la lámina anterior, Dulce, vemos el monto a restar de que si ya pagaste UFIN durante el ejercicio. ¿Por qué? ¿Tienes diferencia de saldo de CUFIN de ejercicios anteriores actualizado? ¿Qué quiere decir? Que pagué dividendos. Adelante, por favor, Dulce, nos damos los dos más. La que sigue. Ahora, ¿cómo se actualiza la cuenta de utilidad fiscal neta? Bueno, también se actualiza con un factor de actualización, porque no es lo mismo el dinero que valió el 31 de diciembre de 2024 a la fecha de hoy, 27 de febrero 2025, porque hay una inflación. Por lo tanto, también se va actualizando el valor acumulado de lo que tenemos en la CUFIN. Adelante, por favor. Ahora tenemos la cuenta de capital de aportación. Hemos notado que algunas empresas no llevan correctamente esta parte, pero hay otras empresas que sí, y puedes saber la historia de la empresa solo leyendo la CUCA. ¿Por qué? Porque puedes saber cuándo ingresó, cuándo se salió, cuándo hubo un reembolso de capital, cuándo hubo una venta de acciones. Entonces, es muy importante esta cuenta que también juega en la declaración anual. Adelante, por favor.
¿Qué afecta en la CUCA? Bueno, en sus incrementos son las aportaciones de capital, o sea, la entrada de nuevos socios o la inversión de los socios, nada más que le invirtieron más capital, o las primas netas por suscripción de acciones efectuadas por los socios accionistas. Por eso lo mencionaba esta Karen, no es acumulable, porque van aquí, ¿de acuerdo? Reducción de la CUCA. Señala que se disminuirá con las reducciones de capital que se efectúen. O sea, hubo un reembolso de capital o hubo una venta de acciones, se disminuyó la cantidad de acciones. Entonces hay que ver esta parte aquí de la CUCA. Adelante. Lo que no se debe de incluir en la CUCA, la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la persona moral. Ok, pero reinversión de qué, antes de o después de UFIN, porque sí se puede capitalizar desde la UFIN, pero antes no, por eso es aquí cómo se aplica la reinversión. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo se actualiza la CUCA? De la misma manera con un factor de actualización de los INPCs dependiendo de los momentos en los que hubo movimientos en la CUCA. O sea, si hubo aportaciones en el ejercicio, se actualizó en ese momento. Adelante. Y aquí vemos dónde se vacía la parte de la CUCA. Es importante contar con este papel de trabajo, ejercicio con ejercicio. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué son los dividendos? Los dividendos son esas utilidades que les pagamos a los accionistas. Puede haber dos vías de dividendos. Dividendos distribuidos que no provienen de las ganancias, o sea, las pago antes de generar una utilidad, o las que provienen de la cuenta CUFIN. Es un derecho que tienen los accionistas a recibir, pues porque invirtieron dentro de la empresa. Muchas veces nos toca mencionar, oye, es que, a ver, espérame, como yo trabajador, ¿por qué no recibo gran cantidad de dinero y el socio sí? Porque el socio está apostando el dinero, pero esta es la ganancia que está recibiendo, los dividendos. Ahora que el socio hace otras actividades dentro de la empresa, pues entonces también tiene derecho a percibir otra parte, porque no solamente invirtió dinero, también está invirtiendo trabajo. Por eso tenemos en ocasiones el curso de alternativas de liquidez para socios accionistas, que está enfocado a esos socios accionistas que realizan más actividades dentro de la empresa que más que ser solamente el mero inversionista de una empresa. ¿De acuerdo? Hay que recordar que estas utilidades se pagan y hay una forma para pagarlas. Adelante, por favor, Dulce. Que el accionista cuente con el CFDI correspondiente. Aquí hay una gran situación. No se puede emitir este CFDI de manera normal en la página del Servicio de Administración Tributaria. Este tipo de CFDI, que es un complemento de pago en específico, solamente se encuentra en las paqueterías de facturación. Entonces, a pesar de que sea un beneficio que todos los socios tenemos derechos, o hay accionistas tenemos derechos, no significa que lo podamos sacar a menos de que paguemos con una paquetería de facturación. Entonces, esta parte de la autoridad muy mal porque no lo podemos emitir desde su plataforma. Ahora, se puede acreditar contra el impuesto del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos. Si viene de dividendos distribuidos y estamos hablando del factor de piramidación, el 10% que nos obliga el artículo, el 140, ese 10% es definitivo y esa no se disminuye en el ejercicio. En dichos documentos incluirán los datos de los dividendos provenientes o no de la CUFIN. Este complemento te señala por qué estoy recibiendo este ingreso. Incluye reembolso de capital. Incluye si estás recibiendo dividendos provenientes de la CUFIN o no provenientes de la CUFIN. ¿De acuerdo? Y entonces puede ser muy específico. Entonces me dirás, oye Raúl, mira, tengo un socio que se va a salir de la empresa y quiere tal cantidad. Y dentro de esa tal cantidad tiene derecho a su CUFIN y aparte va a tener una ganancia. Por ejemplo, en este caso se emitirán dos FDIs, uno por su parte correspondiente a CUFIN y otro por lo que va a ganar por el reembolso de capital. Entonces es importante saber dividir estos FDIs, porque en realidad se trata de dos operaciones diferentes que suceden de una operación única, pero que se tiene que dividir en dos porque son dos cosas diferentes. Adelante, por favor. Entonces, el artículo 140 que nos señala, las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Las personas físicas van a acumular el ingreso que perciben de las empresas. Estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre dividendos o utilidades, en las que les digo que es definitiva, o sea, no la van a poder disminuir.
La persona física cuando reciba el dividendo no la va a poder disminuir. Las personas morales que repartan estos estarán obligadas a retener el impuesto cuando se distribuyan dichos dividendos o utilidades. Ahorita les explico dónde se declaran. El impuesto que se presente o debió declararse en la declaración del ejercicio correspondiente debe declararse en la anual, pero también en los provisionales porque se detiene en este momento. Adelante, por favor. Ahora, el artículo 16 del impuesto sobre la renta que nos señala, las personas morales no consideran como ingresos los percibidos por dividendos o utilidades provenientes de otras personas morales residentes en México, ya que estos ya pagaron ISR antes de ser repartidos. A ver, ¿por qué? Una persona moral A tiene inversión en una persona moral B en acciones. La persona moral B le va a pagar sus dividendos a la persona moral A. ¿Por qué no van a pagar ISR? Porque si le está pagando de acá, ya sea que sean dividendos distribuidos, esta le va a retener y va a tener el mismo efecto fiscal acá. ¿Por qué? Porque es 30%, ¿sale? En las personas físicas sí se paga una diferencia. ¿Por qué? Porque la tabla del 96 y 152 va progresiva conforme a los ingresos. En cambio, entre persona moral y persona moral no hay diferencia. Por eso es que cuando una persona moral recibe dividendos de otra, no hay pago de impuestos sobre la renta porque es una ganancia que ya pagó ISR y la persona que lo está recibiendo también paga sobre la misma base. Por eso los dividendos provenientes de personas morales no pagan ISR cuando lo recibe, porque esta ya lo pagó y lo retuvo en su momento correspondiente. Adelante, por favor, Dulce. También se consideran dividendos utilidades, mucho ojo aquí. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué es esto? ¿Qué nos indica estos artículos? Los socios tienen derecho a percibir intereses no mayores del 9% anual sobre sus aportaciones sobre los primeros 3 años de su aportación. ¿A qué voy? Tú como socio fundan una empresa y la empresa no tiene ganancias, pero puedo sacar dinero vía estos intereses, pero no los van a facturar, no se los van a facturar vía intereses, se los van a facturar vía dividendos. Y estas opciones sí vienen dentro de este complemento de CFDI. Y aquí ya nos estipulan desde aquí, para que vean que como otras leyes sí se relacionan con la fiscal. Los préstamos a los socios o accionistas que no cumplan con las características que puedan demostrar que se trata de un préstamo, lo que mencionó Karen. Recibí un préstamo, no tengo contratos, no tengo pagarés, no tengo cómo demostrar que se trata de un préstamo, la autoridad va a decir, o va a estipular, o va a señalar, o va a tratar de decir, eso que recibió este socio no se trata de un préstamo, se trata de un dividendo distribuido anteriormente. Entonces, los va a perseguir por 2 vías. Primero a la persona moral, va a decir, oye, si le pagaste dividendos distribuidos, ¿dónde está tu retención de piramidación? Y el 10%. Y a la persona física lo va a ir a revisar y va a decir, ¿este ingreso de dónde viene? Yo no sé de dónde viene. Pues me pagas el 35% correspondiente o menos dependiendo en qué tabla estemos jugando el contribuyente. Entonces, por eso es importante acompañar todo con la materialidad correspondiente. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a la ley y que beneficien a los accionistas personas morales. De la misma manera que el préstamo, nada más que a lo mejor lo recibió en un auto. ¿Por qué la persona moral gastó en un auto que no está utilizando y lo trae el socio? Ah, pues, ¿qué crees? Es un dividendo distribuido. Entonces, mucho ojo ahí. Las omisiones de los ingresos a las compras no realizadas o indebidamente registradas. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente se nos va a ir a la parte de no acumulables y ahí nos va a jugar. La utilidad fiscal determinada inclusive presuntivamente por las autoridades fiscales. Lo que les dije, la autoridad cuando no logra amarrar estos ingresos o que no tengan la materialidad correspondiente, los va a querer acumular y los va a tratar de cobrar como dividendos distribuidos. ¿Sale? Adelante, por favor. Considera el reparto de dividendos de la COFIN. Bueno, ¿cómo se reparten las empresas sanas? La COFIN aprueban el reparto de dividendos en sus asambleas, revisan los estados financieros y dicen, ¿saben qué? Tenemos ganancias y tenemos liquidez suficiente para pagar. ¿Cuánto nos vamos a pagar? Ok, lo planean y hacen su asamblea correspondiente. Dicho beneficio pues se le otorga luego del cierre de un ejercicio. ¿Qué quiere decir? Revisamos cómo cerramos el ejercicio 2024, vamos a presentar la anual de 2025, la presentamos, nos juntamos en abril, vamos a ver cómo nos fue, nos vamos a dividir las ganancias de esta manera. Sí se las quieren dividir, porque muchas empresas optan por invertir. Entonces, mucho cuidado aquí.
Adelante, por favor, porque si también te estás repartiendo dividendos, puedes descapitalizar a la empresa y la empresa no es sana. Mucho cuidado aquí. Adelante. Ay, estoy mencionando mucho cuidado aquí. Adelante, por favor. Bueno, aquí viene el proceso de reparto de utilidades, que es el que puse de manera más pequeña allá atrás. Adelante. Dos, por favor, Dulce, para irnos más rápido y veamos el ejemplo. Esta es muy importante. Cuando yo reparto dividendos como persona moral a una persona física, hay dos retenciones y le estoy pagando dividendos distribuidos, o sea que no provienen de CUFIN. Tengo el que me menciona el artículo 140, que es el ISR retenido del 10% y aparte la piramidación. Son dos diferentes. ¿Qué nos estipulan? Bueno, el artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que podrá ser acreditado por la persona física, pero ¿cuál ISR? Pues el que no proviene de la CUFIN en su momento, el piramidado. Pero también nos señala que se deben de presentar una declaración a más tardar el 15 del mes inmediato anterior en el que se realizó el pago de dividendos. Ahora, ¿cómo lo declaro? Nos vamos a ir a la sección de otras declaraciones, otras obligaciones, y nos van a salir opciones, y aquí te lo doy. Si tú cuando repartas dividendos no provenientes de CUFIN tienes el 10% retenido obligatorio y aparte el no proveniente por CUFIN, no se declaran en la misma. Muchos cometen el error y la declaran en una sola. Son diferentes. El 10% va en el formato R91 ISR retenciones por dividendos. ¿Por qué? Porque es una retención de ISR por pago de dividendo. Y el dividendo no proveniente de CUFIN, la piramidación, no es una retención, es un pago adelantado de ISR y por eso no viene la palabra retención y es la R5 ISR por dividendos. Aquí es donde va la de la piramidación. Que viene en el R5, cuando la persona física llega a su declaración anual, es la que va a poder corroborar que ya pagó impuestos sobre la renta en la persona física. Yo nada más pagaré la diferencia. Adelante, Dulce. Adelante, Dulce, porque quiero ver el ejemplo de esta parte. Bueno, aquí hay un CFDI referente a un pago de dividendos. Que chequense esta parte. Dice el periodo en el que se pagó. ¿Qué tipo de retención es? ¿Dividendos o utilidades distribuidas? ¿De dónde viene? Que no proviene de CUFIN. ¿Ya vieron? Estos CFDI son muy específicos. Adelante. Aquí es donde se declara, ¿de acuerdo? En el ISR personas morales. En el impuesto acreditable por dividendos, utilidades distribuidas. Si yo ya lo pagué anteriormente en el ejercicio, es que yo ya hice un adelanto de pago de ISR y me lo va a disminuir. Pero si lo declaré correctamente en el formato R5, que les señale adelante. Adelante, por favor, porque quiero ver nada más el ejemplo para cerrar. Vamos a ver el camino del... No, atrás, Dulce, para ya cerrar con esta lámina. Este es el camino real del dinero. La empresa tiene utilidad de 10 millones de pesos. Utilidad, o sea, ya pasamos ingresos, egresos, disminuimos no deducibles, ya se pagó PTU, ya tenemos una utilidad de 10 millones de pesos. Vamos a pagar ISR del 30%, vamos a pagar 3 millones. Utilidad fiscal que tiene la empresa, 7 millones de pesos. Esos 7 millones son los que tenemos en la CUFIN. Ahora, le vamos a pagar a la persona física estos 7 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? El artículo 140 dice, bueno, pues cada vez que tú pagues dividendos, independientemente de donde provengan, ¿por qué? Porque después de 2014 estoy obligado a retener el 10%, definitivo, o sea que es un costo que te va a fuerzas, como persona física te va a costar, ni modo, son los 700,000 pesos, el 10%. Por lo tanto, la persona física va a recibir 6,300,000. Vamos a decir, Raúl, ¿y por dónde está la piramidación? No hay piramidación, porque esta viene de CUFIN. Si no viniera de CUFIN, entonces haríamos el procedimiento de piramidación. Recibido 6,300,000. Pasa el tiempo, llegamos a abril y la persona física tiene que declarar estos ingresos recibidos por dividendos. No va a declarar los 6,300,000 que recibió realmente. No va a declarar los 7 millones de pesos que viene de su repartición de CUFI. No, va a declarar los 10 millones de donde nació la utilidad. ¿Y por qué? Porque
él va a acumular los 10 millones y va a venir en su CFDI expresado, no se preocupen. Ingreso acumulable 10 millones. Le va a restar el límite inferior de acuerdo al artículo 152, va a tener un ingreso excedente, lo va a multiplicar por el porcentaje sobre excedente, va a tener un impuesto marginal, más una cuota fija, le va a salir a pagar como persona física 3,335,920.27 pesos. Aquí dice el ISR persona física. Ahora, él va a poder acreditar los 3 millones que ya pagó la persona moral en la declaración anual. O sea, el que tiene en amarillo es este que vienen a acreditar. Entonces, la persona física solo va a pagar la diferencia, los 335,860.27, y verdaderamente el camino de los 10 millones de utilidad hasta la persona física solo fueron 5,964,139.73. Entonces, ¿cuál es el costo real de los ingresos que recibe un socio después de utilidades? Prácticamente al 60%. Entonces, ¿por qué es importante que veamos números? Para que vean la importancia de tener mejores deducciones para aumentar la utilidad y que el socio perciba más, o de poder invertir correctamente dentro de la empresa y que a lo mejor ver favorecidos a los trabajadores. Entonces, por eso es muy importante estar jugando con estos números, pero de manera correcta. Siguiente parte, Dulce. Ahora sí viene una sección de preguntas muy rápido porque ya nos comió el tiempo. De hecho, ya nos comió el tiempo, pero no sé si tú ya quieras cerrar, licenciado Raúl, o no sé esta parte cómo estemos de tiempo, por si alguien tuvo una pregunta, o ya cerramos. Estás en silencio. Perdón, saludos. Ya nos ganó el tiempo, Mari. Muchísimas gracias a todos. Los que tengan preguntitas, ya saben, nos mandan a nuestras redes, a través de nuestro chat, y les damos respuesta. Con mucho gusto, Monserrat, te pasamos un ejemplo de CFDI para dividendos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.